2 horas a puro periodismo. Arranca El Pase. Con los más prestigiosos periodistas: Navarro, Carpineta, Murano, Zayat, Lijalad, Boto, Lantos, Genú, Alonso, Siveira, Martín, Solari Arena y Arredondo. El pase del que habla todo el país. Ahora En El Destape. Hoy en El Pase, los mejores periodistas de Argentina te van a contar sobre todo lo que está pasando en el país. ¿Puede un trabajador vivir con 280.000 pesos al mes? El gobierno de Javier Milei definió un nuevo tope al salario mínimo que impacta sobre 6 millones de trabajadores. Tener un salario mínimo es un error, ¿no?, conceptual, que esto ya lo he explicado en conferencia en bastantes oportunidades, porque de hecho si hay personas que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, el esquema no te permite contratarlo, ¿no?, porque efectivamente no le podrías pagar menos de este salario mínimo vital y móvil. O sea, El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a adelantar una salida del cepo cambiario para 2025. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Se viene el fin de las restricciones cambiarias? Lo primero que le comentaría es que vamos a salir del cepo. Sí. Eso que quede claro, el año que viene vamos a salir. El timing, como siempre decimos, es más difícil de decir porque implica de que se cumplan ciertas condiciones que me encantaría decir que tenemos la bola de cristal y sabemos exactamente cuándo se van a cumplir, pero no, trabajamos para que se cumplan lo más rápido posible. Y una de las condiciones, como dijimos muchas veces, es la recapitalización del Banco Central. Entonces se puede seguir haciendo de manera gradual, o si hay un acuerdo con el fondo que implica plata adicional, esa plata iría a recapitalizar el Banco Central y digamos que sortearía una de esas condiciones que tienen que cumplirse para que podamos salir del cepo. El ajuste no para. El titular de diputados, Martín Menem, anunció que hará fuertes recortes en la Cámara Baja para acabar con los privilegios. Siguiendo el mandato expreso del presidente Milei, la planta de la Cámara se redujo en 900 personas. Eliminamos más de 70 cargos jerárquicos. Pusimos a la venta 44 vehículos. Esto es más del 30% de los vehículos de la Cámara de Diputados. Se redujo la cantidad de pasajes en más del 20% que utilizaban los legisladores. Si no hubiéramos hecho los recortes de privilegios que hicimos, probablemente en octubre nos hubiéramos quedado sin dinero y hubiésemos recurrido a lo que históricamente se hizo en la política, que es que la Cámara de Diputados le pedía a Hacienda una partida adicional. No solamente nos alcanzó, sino que nos permitió ahorrar, sí, escuchaste bien, nos permitió ahorrar 7.000 millones de pesos que en este momento estoy enviando de vuelta al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Hacienda. Aprovecho también este mensaje para comprometerme públicamente a seguir recortando gastos donde se puedan recortar en el manejo de la cosa pública. El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo. En una entrevista con un medio extranjero, el mandatario volvió a acusar a la prensa de mentir sobre su gobierno. Déjeme ser corporativo. Cuando dice periodistas ensobrados tiene que tener una prueba, presidente, si no es muy fuerte la acusación. Puede decirlo, no estoy de acuerdo para nada con lo que usted dice, pero ensobrado es una impugnación moral. Perdón, me salí como periodista a decirle. Mirá, la realidad... ¿Puede ser? ¿Comprende lo que le digo? Bueno, entonces traten de dejar de mentir, calumniar, injuriar, sí, digamos, a personas y extorsionar personas. No, eso es otra cosa. Extorsionan es un delito, presidente. El día que dejen de mentir como lo hacen, que dejen de calumniar como lo hacen, de injuriar como lo hacen, entonces, digamos, pueden tener una pretensión moral de ser tratados como seres nobles, mientras que no lo hagan, no pretendan que los traten como reyes y dioses, cuando, digamos, o sea, se dedican a basurear y ensuciar la vida de la gente. No, por supuesto. A mí no me venga porque digo, tuve la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad. No puede decir de force eso. No lo estoy diciendo de forma. Lo que estoy diciendo, digamos, cosas fácticas. Sí.
No, yo comprendo, digo, cómo es ese intercambio de crítica, que le moleste la crítica y hasta dónde llega. No. Digamos, o sea, yo estoy en contra de la mentira. El problema es que, digamos, hay muchos periodistas que... Vení a YouTube, que la mejor información, los mejores periodistas están en El Pase. Si querés estar informado, acompáñanos hasta las 12 en El Destape. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, 10 de la mañana, 17 minutos en toda la Argentina. Hasta las 12 estaremos acá en El Destape con toda la información, con todo el análisis y esta mesa de seres nobles, de reyes y de dioses que me acompañan el día de hoy. Es un montón. Bueno, pero lo dijo el presidente. Ok. Ari Lijalá, ¿qué tal? Buen día No de creo nuevo. ser ninguno de esos, pero buen día. Diego, ¿qué tal? John, Cande, Buen Fero, Adri, Fer. Wow, somos hay más un gente montón, afuera, ¿eh? Ahora Y hay viene- más gente. ahora hacemos- Sí, es como Vamos a rotar. los espectáculos, ¿se acuerdan cuando yo era chico de Holiday on Ice y todo eso? Decían más de 50 artistas en escena. Sí. Y Falta si un pan contamos dulce también acá. a los productores y demás, no Claro, sé si un poco 50, pero casi. Tienes razón, canta un poco Un pico pan seco para tanta dulce, gente, una ¿no? sidra, Sí, ¿no? unas Un poco pico seco cositas. para tanta Flojito. Bueno, tenemos un programón hoy. Vamos a estar hablando de toda la información de actualidad. En un rato, Cande nos va a explicar qué significó la venta de dólares que hizo ayer el Banco Central, que fue la más grande en muchísimos años. Y las implicancias que eso puede tener. Vamos a estar también hablando con toda la mesa, porque John tiene información, porque Diego también la tiene, Adrián y Fer también trajeron, porque estábamos ya pisando un año electoral, y la característica de ese año electoral es que los partidos políticos, las grandes configuraciones políticas a las que nos acostumbramos en los últimos años, aquellas que que utilizamos generalmente para hacer análisis y demás, volaron por los aires. Y eso es lo que se va a comprobar en los próximos meses. No zafa ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el PRO. Está todo muy tenso, todo cambiando de forma, y un gobierno que por un lado trata de aprovechar esto a su favor, por supuesto, pero por otro lado vemos que todo lo que ha construido este año tiene pies de barro, no tiene un cimiento demasiado sólido. Así que vamos a arrancar entonces con eso. ¿Cómo ves, Diego, esta última etapa de la relación Macri-Milei, una relación que nosotros venimos desarrollando acá en El Pase desde que te sumaste y que se volvió con la llegada de fin de año más álgida que nunca? Pareciera que ahora sí tiene que haber algún tipo de definición. Sí, bueno, hoy es la noticia del día, por lo menos a nivel político, el anuncio de Jorge Macri. Así es. De que se adelantan las elecciones para julio y la suspensión de las PASO, donde ahí tenés un capítulo porque además Jorge Macri necesita el apoyo del peronismo. En la legislatura hay 18 diputados, legisladores del peronismo de distintos bloques, y ayer yo hablaba con uno de ellos y me decía, a nosotros nos conviene la suspensión de las PASO. Entonces, estamos hablando de un escenario donde probablemente, si se ponen de acuerdo los distintos grupos del peronismo, va a haber una suspensión directamente de las PASO y va a haber un calendario anticipado para julio. La lógica por la cual al peronismo le conviene la suspensión de las PASO es que es más probable que haya una oferta diferenciada de la Libertad Avanza y del PRO. La derecha se divide y nosotros vamos unidos. La pregunta es, Eso ¿se me puede dijo aplicar ayer. la misma lógica al Congreso Nacional también, donde el gobierno quiere eliminar las PASO y necesita los votos del peronismo? Sí, no sé si en la cuenta nacional es lo mismo. Estamos hablando de una oposición que está muy balcanizada, el peronismo, pero que vino votando unida en la ciudad de Buenos Aires durante todo este tiempo, a diferencia de lo que hizo la derecha, donde, creo que con Adrián lo hablamos varias veces, el grupo libertario está dividido en dos: Marra por un lado, Pilar Martínez por el otro, Ramírez, por el otro. Patricia Bullrich terminó votando en contra de Jorge Macri con su bloque. O sea, hay 4 bloques de la derecha en la ciudad de Buenos Aires, entre el macrismo y la Libertad Avanza. Pero bueno, ahí hay una noticia y está Bullrich muy presente porque esto está cruzado con otro tema que después vamos a charlar. La cuestión de la seguridad, la cuestión de la fuga de presos, la pelea interna en el macrismo, la salida de Kravet, Los todo pases, eso. ¿no?
Todo eso tiene que ver con un escenario donde Bullrich evidentemente se está posicionando como candidata 2025-2027 en la ciudad. Hay que ver si esto se da, si no se da, qué hace Macri, pero está todo cruzado en esta gran pelea, me parece, gran división por quién se queda con el maxi kiosco de la ciudad de Buenos Aires. Hay dos elementos para mí centrales de las últimas 24 horas. La presentación de Laura Alonso es una declaración de guerra. Vamos a ver todo este tiempo el duelo Alonso-Adorni, los dos disputando en el mismo distrito. Alonso en principio como vocera de Jorge Macri, pero hay que ver si no es la precuela de una candidatura, pues una figura con cierta instalación en el electorado porteño, que va a salir a confrontar con el gobierno en los mismos términos del gobierno. Los términos son pendencieros, agresivos, violentos, picantes, como lo quieran definir. Ahí me pregunto qué rol ocupará el peronismo en esa escenificación de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál peronismo? Claro, porque está bien lo que preguntás. En la Ciudad de Buenos Aires rige la política de Titanes en el Ring. Ustedes recuerdan, Titanes en el Ring son todos muy jóvenes, pero en Titanes en el Ring se hacían como que se lastimaban, pero no pasaba nada. Bueno, el peronismo tiene esa práctica en la Ciudad de Buenos Aires. Hace como que se opone, pero no pasa nada. Y ese pacto de punto fijo viene funcionando hace 20 años con el PRO. Les sirve a los dos, les ha servido a los dos. El tema es que la Libertad Avanza... Ha servido bastante más al PRO. Pues bueno, por supuesto, la ciudad claro. Catapulta presidentes. El peronismo surge de la idea de que como nunca va a ganar el distrito, a lo máximo que puede aspirar es a 4 o 5 juzgados, 2 tribunales de cuenta, un director del Banco Ciudad, los mastiquines, digamos. ¿Algún negocio inmobiliario? Claro, aspira al mastiquín. Es la aspiración... Es curioso porque la figura que nombró Diego recién, la de Diego Kravetz, es de alguna manera una figura que personifica todo ese sistema. Estuvo en los dos lados del mostrador, pero si hubiera que hacer una película sobre el sistema político de la Ciudad de Buenos Aires, Kravetz sería un excelente protagonista para mostrar todo lo que sucede a su alrededor. Está viendo que la vereda del Sol, por lo menos en esta instancia preelectoral, está donde está Milei. Entonces, hay que ver por eso qué hace el peronismo frente a eso. Si se dispone a competir en serio, pero para eso va a tener que hacer una propuesta con un nivel de nitidez que hasta acá no, salvo en la acepción de Leandro Santoro, me parece que parecería ser el más nítido, ¿no?, dentro de los posibles candidatos. Le va a faltar densidad frente a un debate político que se va a picar, porque Laura Alonso está para eso, porque Adorni va a militar en el distrito su propia candidatura, porque probablemente Patricia Bullrich termine siendo candidata si Mauricio Macri es candidato. Ahí, digo, el peronismo tiene un problema en el distrito electoral, que, perdón, numéricamente quizá no es el más relevante, pero desde el punto de vista político es la caja de resonancia de la política nacional. Lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires gravita. Bueno, la sensación térmica, puso unos cuantos presidentes en por los eso últimos digo. años. El anuncio de Jorge Macri levanta mucho la elección de legisladores porteños, ¿no? Ahora se convirtió en una elección importante, la de 6 de julio. Para cualquiera que quiera ser candidato a jefe de gobierno en el 2027, esta elección pasa a ser importante, pues va a ser la discusión de los temas de la ciudad, va a ser el 6 de julio, y por eso ahora probablemente Leandro Santoro puede ser el candidato a legislador de Unión por la Patria, diría más que la elección es después del cierre de lista de las elecciones nacionales, ¿no? Porque el cierre de listas es a finales de junio. Claro, de julio. Con lo cual, ahí Jorge Macri estuvo astuto y cerró la puerta a esta idea de que el que gane en julio pueda inmediatamente presentarse de candidato a senador en las elecciones unos meses más tarde, que le hubiera complicado un poco todo ese maneje. ¿Te parece que escuchemos a Laura Alonso en el anuncio y después seguimos desarrollando esta historia? En Buenos Aires vamos a elegir a 30 legisladores y esto va a suceder el domingo 6 de julio. Bueno, un solo trabajo tenía Laura. Un solo trabajo tenía Laura Alonso, quería decir bien la fecha. Por ahí está enamorada de vuelta. Está de otro Macri. De otro Macri. Laura Alonso. Este no tiene ojitos de cielo. No sé, pero ella dijo que se enamoraría de Mauricio Macri y Mauricio Macri la nombró como titular de Oficina Anticorrupción para controlar a Macri. Sí, fantástico. Es genial que te controle tu enamorada. Upa. Ok. Picante, ¿eh?
No, pero eso es todo público. Todo esto es real. Es todo público. No, Una no, nota... no es... Todo es real e impune, por eso todo vuelve, digamos, porque todo quedó en la más absoluta impunidad. Todo el proceso macrista quedó en la más absoluta impunidad. Sí. Mérito del gobierno que lo sucedió. Parte de la impunidad fue la frase que escribió Laura Alonso que decía técnicamente no es delito. Técnicamente no es delito cuando hablaba de los conflictos de interés. Como todo lo que hizo el macrismo quedó en la más absoluta impunidad, todo puede volver como farsa en algunas ocasiones, puede volver como... como revulsivo. Hay declaraciones de Patricia Bullrich sobre esto que se anticipó también. Claro. Esto de que vos decías Jorge Macri se anticipó. Sí. Patricia Bullrich, no sé si lo tenemos, pero hay unas declaraciones de ayer de Patricia Bullrich antes de que Macri, Jorge, anunciara que iba a adelantar las elecciones. Cuando ya se sabía, porque se había anunciado en varios medios afines. Pero Patricia Bullrich con un pie muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, no sé si lo tenemos, pero digo, es muy duro con Jorge Macri, ¿no? Escuchemos ya. A ver. Sé que se tiene que ir ya, pero quiero preguntarle por la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri, de desacoplar la elección para el año que viene y hacerla por separado de la nacional. La justicia se tiene que mover 2 veces, la gente se tiene que mover de nuevo. ¿A qué porteño le puede parecer una elección tan importante votar legisladores de la Ciudad de Buenos Aires? Después ella dice, es una necesidad del político, no de la gente, ¿no? El político de Jorge Macri. Sí, pero lo pone en el lugar de la casta también, ¿no? Ahí la pregunta es, porque la primera interpretación que se hizo fue que al de elegir desdoblar, Jorge Macri de alguna manera le daba la espalda a su primo y tomaba una decisión que estaba bien vista por la Casa Rosada. Bullrich no es vocera de la Casa Rosada en este caso, ¿es vocera de Bullrich? No, yo creo que evidentemente no hay acuerdo, Macri-Milei. Eso está claro. Eso está, me parece muy claro. Y creo que Jorge Macri ve que va a perder parte del botín de la ciudad y por eso intenta desdoblar, ir a una elección, ¿no? Digo... Que lo complica el primo, no es que está en contra directamente del primo, sino que lo complica el primo y al mismo tiempo trata de tomar distancia de Nación para ver si puede salvar parte del territorio. Sí, es la admisión de que el PRO no existe más a nivel nacional, salvo que vaya Macri, pero no sé si tratar de salvar la ropa en la ciudad, que es donde tienen anudados negocios. Pero siempre desdobló ciudad. Salvo la última elección donde fueron concurrentes. Que lo decidió Larreta porque beneficiaba a su candidatura. El día que puso voto electrónico, además, para hacerlo. Pero hace muchos años. 2 elecciones, todo el mundo está dando por sentado que no va a haber paso, ¿no? Todo el mundo está dando por sentado porque ahí los números, al parecer, están. Si no, serían 4 elecciones. Ahora, Unión por la Patria. 3, en principio. Porque bueno, todo el mundo da por sentado que no va a haber paso nacionales. Por eso, si hubiese paso en la ciudad y paso en la nación, tendrían que ser 4 elecciones. Sí. Una pregunta. Unión por la Patria, porque me dijeron que hubo un acto de Juan Manuel Olmos esta semana, tiene la agrupación en Capital, y habló algo de esto, tiró como la idea de un gran frente para combatir a la derecha en la ciudad. ¿Habría lugar para un acuerdo con Lustó, el radicalismo porteño? Y ayer el que movió en esa línea fue el propio Milei. El que colaboró con esa posibilidad de acuerdo fue Milei, reuniendo a los radicales con peluca. Sí. Ayer la reunión en la Casa Rosada es un mensaje porque, a ver, los radicales que salieron después a hablar fueron contra la otra parte del radicalismo. Ayer recordemos a la gente que fueron 13 diputados radicales a juntarse con Milei en la Casa Rosada, que son parte del bloque Unión Cívica Radical, el bloque de verdad, digamos. Pero ahí ya podemos decir que fue la oficialización del pase de Loredo y de los diputados que le responden a él al oficialismo, digamos. El bloque de radicales con peluca dejaron de ser 5 rebeldes para pasar a ser el bloque institucional de la UCR, por lo menos en el Congreso, porque a nivel partido sabemos que el partido está en manos del otro sector. Sí, a ver. Pero de Loredo prácticamente fue a decir, yo hoy me considero oficialista. Ayer de Loredo dijo 2 cosas que para mí son muy importantes. Una, habló de una nueva etapa de la relación del radicalismo con Milei. Hay algunos que me contaban que en la mesa el radicalismo le insinuó, los 2 diputados le insinuaron a Milei, casi que le pedían, che, hagamos algo juntos, y Milei medio que la pateó afuera, en este deseo del radicalismo de ser parte, ¿no? Y por otro lado, que me sorprendió mucho, ayer le preguntamos, cuando terminó esta reunión a Rodrigo de Loredo, se lo preguntamos Zenón, si él consideraba que el radicalismo había sido el partido que más apoyó
al gobierno, se lo pregunté yo y le esperé una respuesta que me dijera no, no. Me dijo sí, nosotros fuimos los que más apoyamos al gobierno, estaba contentísimo, lo dijo de una manera, no sé si lo tenemos el video, si quieren ya nos metemos en tema. A Rodrigo de Loredo ayer en el patio de las Palmeras de la Casa Rosada, vamos a escuchar lo que dijo. Celebramos que el gobierno tenga una iniciativa muy parecida a la nuestra y que va a ser prioridad para nosotros el año que viene. ¿El radicalismo fue el partido que más ayudó al gobierno en este año? Yo creo que sí. ¿No vas a seguir ayudando al próximo? Sí, ayudamos al país y hemos, así como paradójicamente, es el bloque que ha sido autor de las dos iniciativas que fueron leyes y que generaron percances, que justamente es el financiamiento universitario y la cuestión jubilatoria. También es el bloque que con su número posibilitó que se den una multiplicidad de reformas en la ley base, es el bloque que es autor de la reforma laboral, es el bloque que es autor de la esencialidad educativa. Nosotros esa perspectiva, obviamente que otros pueden tener una mirada distinta, no somos dueños de la verdad. ¿Qué tienen con el gobierno? Porque no se expresa ninguna. ¿Cómo que no? Hemos hecho nuestras diferencias en el financiamiento educativo, en la cuestión previsional, que acabo de decir que han sido leyes. Una parte, ¿no? ¿Cómo? Una parte, digo. Bueno, sí, una parte como le pasa a todos los bloques, en un proceso de mucha atomización política, más en un partido como en el mío, que hay pluralidad de miradas y de opiniones, todas válidas. Pero no hay chance de que haya... Bueno, totalmente orgulloso, ¿no? No titubeó, básicamente. Fuimos los que más apoyamos al gobierno. Yo coincido con que el radicalismo fue la gran pata que tuvo Milei para sostenerse en los vetos, en diferentes cuestiones donde le facilitaron al gobierno avanzar. El radicalismo por un lado y el peronismo jajá por el otro. Exactamente, sí, el Jaldo ¿no? Jalil. Bueno, el PRO ya lo contamos, es casi parte del patrimonio de la libertad de avance. Podríamos hablar, me gustó que cuando salió dijo que el gobierno había sido una reunión extraordinaria y que el gobierno había sido muy generoso. Es muy bueno el nuevo logo, el rebranding. Sí, lo de muy generoso en este contexto de bolsos que se llevan, bueno, no sé si fue muy feliz. Lo que yo digo es que el radicalismo me parece que ya tenía una división de un bloque, ¿no? Había 2 diputados que se habían ido con Manes, Lustó. Y ahora hay como otra división, porque el bloque es de 20 que quedó oficial de la UCR y ahí fueron 13. Hay 7 que dijeron, hasta acá llegué, a la Casa Rosada a sentarme con Milei, no voy, ¿no? Ya hay como 3, me parece, divisiones del radicalismo. Sí, ayer había 13. Ayer habló Campero también. Campero es interesante el caso Campero. Porque, fue el articulador. Claro, exactamente. Fue la persona que es el puente, el primer puente que encuentra Milei con el radicalismo. En verdad la gente de Milei que encuentra a través de Campero. Y hay que ver qué pasa el año que viene con Campero. Si finalmente no es parte de una lista de la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza también está en eso, está buscando en el país gente, porque la verdad que no tiene gente. Ayer me contaba... Campero va a armar, por lo que sé yo, va a armar la Libertad Avanza con otros referentes. En Tucumán. Sí. Es hombre de Bullrich. Es un hombre de Bullrich, de Tucumán, hombre de Bullrich. que se reúne asiduamente también con Santiago Caputo. Se especula con que el año que viene sea Violeta completo. Sí, ahora lo vamos a escuchar, pero esto demuestra que Milei está queriendo aplicar con la UCR la misma estrategia que aplicó con el PRO. No vamos a hacer acuerdos de cúpula, no va a haber un acuerdo de la Libertad de Avanza UCR. Ahora, si sos radical y querés venir en mi lista, bienvenido. Es un proyecto hegemónico. Absolutamente. Es lo que hacen los proyectos hegemónicos. Bastante hábil, ¿no? Para los novatos que no sabían qué hacer. Escuchemos a Campero, al tucumano, que responde a Patricia Bullrich, que fue el armador del bloque de radicales con peluca y que ahora aparece como una figura fuerte de la Libertad de Avanza entrando al año electoral. Para salir ¿Qué les pidió el presidente para el año que viene? No, hicimos un análisis de distintos temas y sobre todo consolidar el equilibrio fiscal, ¿no? El cálculo que hace el presidente es que se viene recaudando mejor, se viene logrando objetivo económico de manera anticipada en términos de la expectativa que había en el mismo gobierno, y esto puede decantar también el año que viene en lo que puede ser el tema de liberar el cepo, lo que puede ser baja de impuestos, retenciones y todo lo que habla siempre el presidente vinculado a la baja de impuestos una vez que la Argentina puede tener un buen crecimiento. ¿Va a haber extraordinarias? ¿Va a haber extraordinarias? No hablamos de las PASO. Habló el llamado. ¿Y cuál es la posición de ustedes con respecto a las PASO? ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a las PASO? En términos personales, pues no lo debatimos, entiendo que en esta crisis social que estamos viviendo se pueden eliminar o suspender perfectamente y cuando la Argentina esté bien financiera y con crecimiento podrían volver perfectamente. Cuando vos tenés una crisis que golpea a la mitad un poco con la cantidad de pobres, con la cantidad de crisis económica que tenemos,
me parece mal gastar en la PASO, creo que es una buena situación o posibilidad que se la pueda suspender o eliminar. Esto, aclaro, término personal, ¿no? Extraordinaria va a haber, y si en todo caso, si va a haber extraordinaria, si se pueden suspender y no eliminar las PASO. Bueno, claro, es lo que hablaba, ¿no? Que se puede suspender perfectamente. Sería bueno no... Sí, ese es el proyecto nuevo del gobierno, que más o menos tiene consenso, que suspender y no eliminar. Suspenderlas por este año y más adelante ir hacia una eliminación ya con mejor número. Está bien. Claro. Déjeme reiterar algo que hablamos ayer, pero que me parece clave. Uno puede discutir las PASO, son una herramienta que tiene virtudes y efectos, puede ser encontrarse una mejor, se la puede eliminar. Ahora, esta idea de suspender elecciones porque la economía no da, me parece peligrosísima. No, pero esa es la excusa, ¿no? Sí, pero en el contexto de este gobierno que viene, digamos, bajándole el precio a la democracia, esta idea de no están dadas las condiciones sociales para votar, a mí por lo menos me hace un ruido... Sí, pero no es por eso. Nadie que gobierne quiere internas. Eso es los gobernadores no quieren internas, los intendentes no quieren internas, nadie que esté en posición de gobernar quiere internas en una elección legislativa. Eventualmente las puede querer en una elección ejecutiva, porque la interna le puede permitir quedarse con la candidatura si es que es desafiado. Entonces, por eso la suspensión, porque en esta a nadie le sirve atomizar el voto propio. En la próxima le puede servir como herramienta. No, entiendo que como excusa es peligrosísima y comparto con vos. Como que se naturalice ese tipo de discurso, me parece es peligroso. Un problema. Hoy Jorge Macri empezó hablando de La Plata. Claro, por eso como excusa es peligrosísima, pero es una excusa. Ahora, el tema, me quedé pensando en Córdoba, perdón. ¿Córdoba es el segundo distrito electoral de la Argentina? ¿Tercero? Sí. ¿No? Bueno. De Loredo ayer se acercó con la intención de ser el referente Violeta de la UCR con Peluca. Sí. Bueno. Se supone que Luis Juez estaba detrás del mismo objetivo. Diría adelante más que detrás. Bueno, arrancó un poco antes. Detrás del mismo objetivo, adelante de Loredo, pero detrás del mismo objetivo. Sí. Ahora, de Loredo y Juez van a probablemente terminar compitiendo. Porque... Si hay pasos, sí, si no, no. No. En la idea de un Macri que va a buscar permanecer en por lo menos los 2 o 3 distritos donde Macri todavía tiene cierta, no digo preeminencia, pero tiene cierta presencia. Porque atención que este movimiento del gobierno de terminar cooptando al radicalismo cordobés, al pro cordobés, lo pone a Yarlora en un desafío. Pues Yarlora va a tener que proteger el cordobesismo y va a tener que hacer un acuerdo con el peronismo no cordobesista, digamos, para evitar dispersar el voto antigobierno nacional. Porque puede terminar siendo una complicación para Yarlora. Digo Macri esto porque no tiene lugar ahí en ese esquema. por eso, Porque saquemos a Macri del juego. Macri era un gran jugador en Córdoba, saquémoslo del juego. El Porque gobierno... incluso esta semana el titular del PRO en Córdoba, Agos Carreño, salió con los tapones de punta contra Mauricio Macri. Con lo cual, ni en el PRO está teniendo... Saquémoslo a Macri. Si lo que está haciendo el gobierno en pos de consolidar un proyecto hegemónico es agrupar a todos los que están encolumnados con la agenda del presidente, dicen en Casa Rosada. Bueno, representa un desafío para Yarlora muy significativo, que puede terminar también agrupando al peronismo en aquellos distritos donde había corcoveos, donde el gobernador también se veía más cerca del gobierno que de la oposición. Pero claro, si el gobierno le va a armar una oposición local, el gobernador está obligado a jugar. Entonces, hay que ver si el gobierno nacional termina consolidando estas propuestas electorales que le acercan, ¿eh? Porque hay que ver si al gobierno le sirve enfrentarse con Yarlora. Hay que ver. Tal vez el gobierno hace cuenta y dice, che, mira, con Yarlora en esta nos enfrentemos y con Yarlora venimos charlando bien. ¿Para qué lo vamos a confrontar? Me parece que es más voluntad de Loredo o voluntad de Juez de que haya un paraguas nacional que del propio gobierno nacional, que por ahora orejea. Por eso me quedé con lo que decía Ari. Bueno, hay mucha astucia en este comportamiento de fin de año, que es el comportamiento previo al año electoral, ni más ni menos. No, lo que decíamos el otro día de Tucumán. Si Jaldo es el gobernador, Campero va a armar una lista libertaria. Son todos libertarios. Corre la misma lógica. Hay que ver si a Jaldo le sirve tener una lista libertaria enfrente, porque eso es oposición local también. Se votan en las provincias. Salvo que haya algún acuerdo a nivel local. Salvo que justamente con esto lo que hacen es también terminar de consolidar relaciones con gobiernos provinciales. Yo igual creo que la ambición del gobierno y de Karina Milei es armar la Libertad Avanza en todos lados. Por supuesto. Entonces, no sé si por un acuerdo
como el que pueden tener con Jalil o con Jaldo o con Yarlora, van a bajar candidatos propios. No, entonces por eso hay una oportunidad del peronismo para reagruparse. Bueno. Hay una oportunidad del peronismo, hoy disperso, medio periférico del debate público, con fugas como la de Mirador. Ayer me dieron una definición interesante que la traigo a la mesa. Ayer me decían, preferimos perder por 2 o 3 puntos en una provincia con gente propia que está completamente encolumnada al presidente, que ganar con algunos con los que necesitamos hacer un acuerdo, pero terminan siendo, vino el ejemplo de la retista, con la retista, gente que está encolumnada a medias con el presidente, que sabes que en cualquier momento se te da vuelta. Que tenés que volver a convencerlo en cada votación. Y esto sobre todo puse como ejemplo la provincia de Buenos Aires. Preferimos perder, me decían ayer, 36-34 la provincia de Buenos Aires y que sean todos puros, porque para el gobierno es todo ganancia. El gobierno gana perdiendo por mucho gana también. ¿Por qué? Porque va a conseguir un montón de diputados. O sea, puede llegar a conseguir como máximo 50 más, tener 90 en total. Se lo saca casi todos al PRO. Y se lo saca casi todos al PRO, que ayer me decían, va a tener 15 diputados menos el PRO. Es una barbaridad. Entonces, prefieren, no le importa tanto el resultado en esto, obviamente la tapa de los diarios, el otro día y demás, pero prefieren perder por 2 o 3 puntos con gente que esté completamente columnada, que el presidente diga, ay, ellos digan sí, señor presidente, y ya. Ayer hizo un anuncio Capital Humano muy significativo. Va a jugar en el territorio clave del territorio electoral clave de la Argentina en los términos tradicionales de la política. Con política clientelar, con todo lo que criticó La Libertad Avanza hasta acá, todo lo que criticó Milei en su fulminante carrera política, lo va a aplicar para esta próxima elección en la provincia de Buenos Aires. Va a repartir bolsones, va a poner, lo está haciendo ya, va a poner a militantes propios, con dirigentes, a administrar recursos públicos para hacer campaña. Lo anunció ayer Capital Humano. Es decir, que va a hacer política en la provincia de Buenos Aires como tradicionalmente se hace política en la provincia de Buenos Aires, con los recursos del Estado. Hay que ver si al electorado porteño le gusta eso, por ejemplo. Porque en la ciudad de Buenos Aires se elige senador. Sí. Entonces, como cada distrito juega algo distinto, si el gobierno nacional vuelca, por ejemplo, recursos públicos de manera muy significativa, como se anunció ayer se anunció eso. Pero es algo que va a disgustar al electorado de derecha de la ciudad de Buenos Aires, porque el electorado de derecha de la ciudad de Buenos Aires reprueba la política clientelar, ¿no? Se supone que viene votando... Si la hacen otros. No, está bien, pero si la hace tu gobierno... Pero el electorado de derecha en la ciudad de Buenos Aires... Perdón, el electorado de la ciudad de Buenos Aires es preeminentemente de derecha. Por eso, pero si la hace pretendidamente Milei, por ahí republicanista. no se disgustan tanto. No sé, tampoco le fue particularmente bien a Milei en la ciudad de Buenos Aires. Ahí pero a la derecha sí, y Milei pretende quedarse con ese electorado. Por supuesto. Entonces digo, ojo que el gobierno puede hacer estrategias distintas en distritos que terminen después neutralizándose como estrategias diferenciadas. Habrá que ver. El juego en la ciudad de Buenos Aires es muy fino porque el gobierno puede llegar a quedarse con 2 senadores violetas y 1 amarillo, o puede llegar a dejar al peronismo con 2 senadores, porque a lo mejor es una carambola, peronismo barra radicalismo, frente progresista, no sé, llamémosle de alguna manera, que en una carambola tal vez termina por un punto quedando primero. Si hay una división de votos entre el PRO y la Libertad Avanza, sí, tal puede vez ser. tiene una carambola. A ver, el escenario es posible. 2-1 decís vos. Claro, donde el peronismo saca 33 puntos o 32, saca 31 en la Libertad Avanza, 30 al PRO y quedaste primero. Y te quedas con 2 senadores. Si Elisa Carrió juega en la ciudad de Buenos Aires en una alianza con Lustó, en la hipótesis que planteaba... Y ahí habría 4 opciones, entonces habría 4 ofertas. Salvo que haya un gran frente progresista con Carrió, Lustó y el peronismo. De hecho, hoy Carrió está orejeando esa posibilidad de un frente de centro. Claro. Sí, ahí entraría el larretismo residual. Exactamente. Entraría ese dispositivo electoral propio de la ciudad de Buenos Aires que no le ha ido mal históricamente. Hoy pareciera no tener lugar. Cuantas más opciones competitivas aparecen, más justamente más difícil es predecir qué puede llegar a pasar. Porque si tenés 4 opciones que van a estar entre los 20 y los 30 puntos, o entre los 17, 18 y los 32, 33... el orden de esas 4 puede variar con muy poco, que en una elección polarizada es distinto, digamos. A mí el gran derrotado en ese escenario naturalmente es Macri, porque Carrió va a usar la narrativa republicana. Por supuesto. Jorge Macri no, Mauricio Macri va a ser el gran perdedor, salvo que saque un as de la manga. Tiene que evitar que haya competencia dentro de su misma narrativa. Lo veo difícil.
Bueno, lo veo muy difícil. A ver, yo no descartaría que Carrió y Macri terminen haciendo un acuerdo electoral de la ciudad para la elección nacional, ¿eh? Ya han hecho acuerdos electorales muy lucrativos para Macri. No. A ver. Está todo abierto, por Carrió eso. Son tiene un solo escenarios objetivo. todavía muy inciertos. Por eso digo, Carrió tiene un solo objetivo que es conseguir el laburo a sus 4 o 5 seguidores, digamos. Sí, Mónica Y seguir con Frade, custodia. Toda esa gente. Bueno, mantener la custodia que le asigna la ciudad, ¿no? Se la asigna al juzgado de Bonadío. Y la administra la ciudad. Pero digo, Bien. tiene 4 o 5 seguidores a los que les consigue trabajo todas las elecciones, digamos. Ferraro. Sí, Yo digo, Ferraro. con mucho respeto, ¿eh? No, pero, Se nota. pero Se nota no, que bueno, con mucho no lo respeto, respete tanto. no es personal, digo, pero digo, ¿es ese un poco el objetivo de Carrió? Sí. Bueno, ¿le sirve hacer acuerdos políticos con Macri para evitar que Su gente se quede sin trabajo. alguno de esos 5 se quede sin laburo? Sí. Vos tenés 3 concejales, 2 Hay una guerra diputados. de encuestas en este momento, como siempre. El gobierno de la ciudad dice que mide bien Jorge Macri. Y ayer yo hablaba con alguien del macrismo y me dice, son las mismas encuestas que miraba Larreta cuando decía que él Exacto. medía bien. Entonces, hay que ver, ¿no? Porque están orejeando. El gobierno de la ciudad dice, estamos bien. Macri está bien, la marca está bien, el PRO está bien en la ciudad. Me gusta que le digan la marca. Es una manera de sincerar, ¿no? Sí, es un producto, bueno, Sí, un producto claro. creado por Macri, pero ya de remate, me parece. En el gobierno, en Casa Rosada, en los despachos de Casa Rosada, hay encuestas sobre la ciudad de Buenos Aires y en todos los escenarios me decían que si Macri se presenta sale tercero. O sea, se quedaría sin senadores. Lo que cree por eso el gobierno es que van a presentar a otro candidato, alguno competitivo que pueda llegar a salir segundo. Ahí juega el 2-1 de la Libertad Avanza, que en el gobierno lo tienen todas las encuestas primero. Sobre es todo genial Adorni. que haya dirigentes políticos experimentados que sigan creyéndose sus propias operaciones. Sí, como Adorni que contrata encuestas para que le digan que Adorni va primero. No, es buenísimo. Por eso, una cosa, cuando alguien hace una operación, las encuestas que se publican son para esto, para instalar que supuestamente alguien está bien. Genial, es un buen recurso, pero uno no se lo debería creer. Y no le pasa la propia. Y no le pasa solo a los macristas, le pasaba a Scioli en su momento, cuando era peronista kirchnerista, le pasó a Larreta, les pasa a todos, o sea, hacen operaciones de prensa y las creen ellos mismos. Me parece una cosa muy increíble. El PRO no tiene más candidatos. ¿Cuál es el candidato más taquillero? Es Macri. Después, Vidal yo creo que debe estar. Vidal muy... puede ser que tenga un destino en la ¿Le ciudad. toca me ciudad decían. o provincia en este No, turno ciudad. electoral? Ya no es más orgullosamente bonaerense, va a ser candidata a la ciudad o está ahí merodeando muy cerca de Macri. Hay que pensar que Macri se está quedando sin dirigente, ¿no? Bueno, de Ritondo, hecho. la caída de Claro, Ritondo. Queda Ahora, ¿la caída de con vida- Ritondo no arrastra un poco a Vidal? Bueno, Vidal está con una cercanía, según Vidal decían tenía medio ayer. departamento. No, muy cerca de Macri. Y yo creo que, bueno, a Ritondo lo defendió Milei, no lo defendió Macri. ¿no? Y atento con Santilli, que viene calladito, pero está también hoy en día mucho más cerca Santilli- de Milei que de Macri. Santilli y Soledad Acuña serían los dos pases rutilantes en la ciudad. Soledad Acuña, la esposa de Kravetz, y exfuncionaria de Larreta, sería un pase rutilante Y del de Macri. PRO. Y de Macri, Soledad Sí, Acuña claro, viene de- Por eso, Histórica. Soledad Acuña, siendo candidata de la Libertad Avanza en la ciudad con Santilli, pueden generar ahí un hecho político muy significativo, que es la cooptación definitiva de dentro del staff. Sí, no le queda dirigente mucho del más a PRO Macri. se queda Bueno, el gran frente que contaba recién en la provincia de Buenos Aires, que están pensando en la Casa Rosada, es con Santilli a la cabeza. Si se arma un gran frente, está pensado con Santilli a la cabeza. Ahora, ¿Macri va o no va? Pregunta que tiro de... No sé si tenemos respuesta. En ese escenario, ante la posibilidad de una derrota, con las elecciones desdobladas, es decir, va solito su alma, solo, a defender el distrito, Su que, distrito. que lo vio nacer, Claro. La última en una batalla. candidatura a senador, ponele acompañado de María Eugenia Vidal, que sería hoy lo que le queda, frente a Karina Milei, frente a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, lo que dicen hoy, el macrismo, bueno, no sé si llamar el macrismo, pero gente que formó parte del gobierno de Macri, dicen, Patricia Bullrich quiere ser candidata en 2020. Está cómoda hoy porque tiene todos los recursos, sabemos el show de la seguridad. A mí... Pero 2025-2027 para Sí. ser jefa de gobierno. A mí me dicen que Patricia Bullrich ya le planteó a Karina Milei la posibilidad de que la suya sea una candidatura testimonial. Es decir, ser candidata a senadora, pero claro. después seguir Están habilitadas. en el Ministerio de Seguridad. Esto es algo que me contaron el Adorni otro está día. la misma,
Adorni tampoco. El gobierno está- el Todos gobierno- quieren ser candidatos, pero nadie quiere después asumir. El gobierno está, la Casa Rosada está a favor de las candidaturas testimoniales, ¿eh? No es que Ya dicen no, a esta uno. altura del partido no me sorprende. A ver, si tenemos Martín prurito. Menem sigue aplicando la motosierra al salario de los legisladores, no hay mucho No va a quedar estímulo ninguno, ¿no? para ir de un lugar donde tenés 200 contrataciones discrecionales como Adorni en el Ejecutivo Claro. a un lugar donde podés contratar, ¿cuántos? 5. Y te digo esto, el problema de Jorge Macri va a ser que se va a poner también en consideración su gestión, Sí, que claro. es muy deficiente. Sí, claro, por supuesto. Es muy deficiente. Che, para redondear un poco este tema y pasar al tema económico, también quiero hablar con Ari antes de que se vaya, porque Ari está contando los minutos para empezar de vacaciones y Yo tiene 9 datos de la 9 minutos Corte empiezo mis Suprema. vacaciones, Bueno, amigos. sí. 8 minutos de data de la Corte Suprema antes de que te vayas. Es un montón. Pero antes, nuestra producción, en un esfuerzo extraordinario, encontró un archivo, porque parece que... ¿Mío no? No. Ah. Los radicales están preparando un nuevo himno por el caso de que terminen de incorporar, así como cambiaron la bandera o están pensando en cambiar esa bandera, también el himno sufriría cambios. Esto es exclusivo de la producción del Pase en el Destape. Y el Partido Libertad, siempre adelante libertario, adelante sin cesar, que se venda y se mancille el Partido Radical. El negocio será nuestro, vende patria sin dolor, por la libertad del jabón que está en nuestro corazón. El que canta no es de Loredo, me aclaran. mirá. No, me parecía que la gola no correspondía. Campero puede llegar a ser. Podría llegar a ser. Nobles ideales. Hay otros radicales también, ¿no? Ayer hubo una respuesta de Pablo Giuliano, del grupo de Manes, muy dura. A mí me con lo encantó la que de fueron. Cobos. Quiero decir, ¿Vive no tiene nada Manes? que ver con esto, pero... ¿Qué dijo Cobos? Manes vive, hubo una crítica, pero bueno, obviamente que son noticias los que están... ¿Ya Con consiguió el Maxi gobierno de Abad Milei. poner a la esposa de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, no? No, bueno, hoy se discute presupuesto. Después vamos a hablar. ¿Qué dijo Cobos? No, convicciones primero. a mí me hizo divertir mucho, es toda de Johnny. toda de Vamos, Johnny. no quiero sacarle los Cobos minutos. estuvo ayer con Sí, Milei. Cobos estuvo ayer reunido con Milei porque es diputado nacional, diputado peluca, qué sé yo, vamos a llamarles así. Pero no le quiero sacar minutos a Ari en sus minutos finales, pero vamos a escuchar a Julio Cobos, que Mostrá lo que me divirtió como mucho. como ex vicepresidente, Julio Cobos se puso a hablar sobre la relación de Milei con Villarruel y dijo esto, mira. De obra para que el valor que se restituye por peaje la lleve a un éxito, si no es imposible. Cobos, Pero este tema fue usted fue vicepresidente. ¿Qué opina de la relación del presidente con Villarruel? ¿Le dio su punto de vista? Yo creo que se tienen que... No, esto no hablamos. Como consejos, ¿Qué consejo le ya lo daría? hemos vivido. Se tiene que juntar los malo, dos ¿eh? y tratar de resolver las diferencias. La gente lo votó a los dos y cada uno aportó en su momento el complemento necesario. Villarruel, experta en seguridad, en defensa. ¿Es similar al caso de usted lo que es? No. Lo mío fue un tema puntual, obviamente. Qué malo que sos. Y después de Concepción, que decíamos era una etapa de grandes acuerdos, de recuperar, de dar mayor institucionalidad. Pero bueno, todo se apuró con el conflicto con el campo. ¿Qué fue lo más importante? Se rió, Julio Cobos, Es diciendo que se espectacular. junten, que haya paz entre Milei y Villarruel. Es extraordinario. Es buenísimo. especialista. Y hablar de institucionalidad saliendo de una reunión con Milei, eso también es buenísima. No, pero Eso también es la genialidad de Johnny Guerra de preguntarle como especialista en relaciones entre vicepresidente y presidente a Julio Cobos, que a los 4 meses casi volteó un gobierno. Perdón, pasó Julio Cobos y dijo que mucho lo dice. Claro, era un montón. Bueno, Ari, 5 minutos. Sí. Maqueda es Espero. como esos tipos que se los están llevando de una pelea y siguen puteando mientras lo arrastran afuera del boliche. Más o menos, sí, en 2 días en 2 días cumple. Mirá qué linda la imagen de Lorenzetti y Rosati pegándose. Sí, a Juan Carlos Maqueda le quedan 2 días. En la Corte le da 1 hoy y el domingo cumple 75 años y la Constitución dice que se tiene que ir y se va. Me confirmaron hace un rato desde la Corte que hoy hay reunión de acuerdo de la Corte Suprema. O sea, hoy agarran X Hoy le cantidad hacen la fiestita de despedida. de fallos y veremos qué es lo que resuelven. Hay que a ver si me ¿Se cagan sabe qué las temas? No. votaciones, ¿eh? ¿Se sabe sobre qué Nunca temas? se sabe qué Nunca temas. se sabe. La Corte en algún momento prometió que los temas de trascendencia institucional iba a ser una suerte de agenda.
Yo recuerdo que lo hizo una vez y después nunca más. O sea, los temas son los que se le ocurre al presidente de la Corte poner a consideración. Hay un tema que está ahí pendiente que yo les conté, hay que ver si lo resuelven hoy, que es el caso Levinas. No por Levinas, que es el ex marchand de arte y panelista televisivo, que fue... Y director, perdóname, porque ayer lo quise decir y no tuve el huequito. Fue director de una revista mítica como El Porteño en su momento. Ah, es cierto. Director, fundador, o sea, en ese momento es un aporte a la cultura bastante interesante. Estamos hablando de los años 70, fines de los 70, principios de los 80. Sí. Después en el medio, la familia de León Ferrari le prestó unos cuadros para que él exponga. Él se choreó una parte de los cuadros, los vendió, no le dio la plata a la familia de León Ferrari. La familia de León Ferrari le hizo una denuncia, se la ganó y todo fue en la justicia nacional. Y como a Levinas no le gustó el fallo, dijo ahora me quiero ir a la justicia porteña. Y esa discusión que parece casi pava es la discusión que hay hoy en el Poder Judicial de si los jueces nacionales pueden tener como instancia superior a la justicia porteña. Y pasó lo mismo en el caso Correo. El caso Correo estuvo 20 años en la justicia nacional, desde 2001 al 2021. En 2021 llegó el fallo donde le dijeron a Macri, tenés que pagar tu deuda o quebrás. Y ahí Macri dijo, me quiero ir a la justicia porteña. La Corte tiene que resolver los dos casos. Lo que va a hacer, o por lo menos la información que yo tengo, es que va a resolver el caso Levinas. Entonces, cuando va a decir, si le dice al caso Levinas, puedes ir a la justicia porteña, con el caso Correo va a la justicia porteña. No tengo que explicarles a ustedes, por ahí sí, a todos los que están escuchando, si el caso Correo pasa a la justicia porteña, los Macri no pagan su deuda nunca más. Bueno, ese es uno de los casos que puede llegar a resolver hoy la Corte o no. O puede patearlo, la Corte no resuelve los casos por orden de llegada, sino por cuando se le canta. La imagen del nuevo round entre Lorenzetti y Rosati es porque ayer la Corte igual firmó una acordada. La acordada no es un fallo, sino que son decisiones que toma la Corte, algunas muy importantes. Por ejemplo, los jueces no pagan ganancias gracias a una acordada. No hubo un fallo, no hubo un caso concreto, no hubo nada. Simplemente los jueces, después de que el Congreso Nacional sancionara una ley que decía los jueces tienen que pagar ganancias, la Corte agarró por acordada y dijo nosotros no pagamos ganancias. Y no se les aplica eso como no se les aplica la ley de ética pública. ¿Sabían que los jueces no cumplen la ley de ética pública? ¿No son seres, cómo era? Es un dato... ¿Seres respetables? Sí, no, la ley de ética pública es una ley del 2000, ¿se acuerdan de la alianza, esa promesa de la transparencia, qué sé yo? Los jueces dijeron, no, nosotros no la cumplimos y el Poder Judicial no cumple la ley de ética pública. Bueno, ayer lo que el nuevo round sucedió con la designación de un secretario de jurisprudencia. No es un cargo tan importante, sino que hay uno, lo quieren jubilar y poner otro a dedo. Y Lorenzetti salió a denunciar esto como si fuera un institucionalista diciendo, che, qué barbaridad, no se puede nombrar gente a dedo, tiene que haber concursos, etcétera, para este tipo de cargos, pero aprovechó para despacharse contra Maqueda. Y vuelvo al inicio, le dijo, triste final. Le puso a Maqueda, porque Maqueda, a pesar de que le quedan 48 horas, nada, le queda hoy, como a mí, básicamente. Maqueda entra en una vacación eterna con una hermosa jubilación. Yo tengo que volver a... Te mimetizaste de tanto cubrirlo. Yo tengo que volver a laburar. Igual Maqueda es muy probable que tenga problemas judiciales, porque Maqueda fue denunciado porque la obra social del Poder Judicial estaba bajo su cargo y no tenía balances, no sabía dónde iba la guita, etcétera. Él dice que el gran responsable de eso fue Lorenzetti. Sí. Palabras más, palabras menos. Sí, es que es así. O sea, Lorenzetti es el que está atacando a Maqueda hace rato. Claro. Y al jubilarse Maqueda, el juicio político en curso contra él queda sin efecto. Ya quedó todo sin efectos. Quedó todo, pero institucionalmente está en curso, digamos, no se cayó. No sé en qué quedó eso. El diputados había avanzado. Sacó dictamen, claro, ¿no? Y el dictamen creo que ese queda. El dictamen lo tenía que votar diputados, que es la Cámara que acusa, e ir al Senado, que es la Cámara que juzga. Pero Maqueda, al estar jubilado, queda excluido. Y entiendo que sí. No porque vaya a avanzar, simplemente en una pregunta. Entiendo que sí. Teórica. Así que hoy es la última reunión de la Corte, esperemos que no me cague el último día. ¿Sabés qué va a hacer? Ya lo estoy mirando a Murano, porque la Corte me va a cagar el día y va a llegar el mensaje de Murano. ¿Dejás nota? Obvio. Sí. Yo la última vez que vi, el último día hábil es el 31. Día no laborable, pero hábil. Hijo de puta, se puso en no, escúchame, pará. Dos preguntas absolutamente laterales. Qué tremendo. ¿Los jueces siguen cobrando el 80% móvil una vez que se jubilan? 82. 82% móvil. Sí, tiene una jubilación de privilegio. Y además no pagan ganancias, ni sobre la jubilación como no pagaron ganancias sobre su salario todo este tiempo.
O sea que a partir de hoy Maqueda goza de una situación mantiene la situación de privilegio y además no labura. Claro. Ahora viene... ¿Qué será? Unos 7, 8 palitos, ¿no? Deben ser. Puesto menor. Debe andar más. El juez de la corte va a andar en 10, 12, por ahí. No sé exactamente ahora. Digo el 80%. Pero... claro. Ahora viene una guerra de poder, ¿no? Bueno, Claro. ya lo mencionó. ¿Cuánto va a durar la corte con 3 miembros? Estamos hablando del blanco igual, sí. ¿Cuánto va a durar con 3 miembros? Si puede Milei nombrarlo al hijo, si puede Milei nombrarlo a García Mansilla, si se amplía la corte, si hay acuerdo de la oposición del peronismo para que se amplíe la corte, si la corte va a 7 miembros, a 9 miembros, todo eso se está otra vez discutiendo detrás de escena. Sí. Puede haber sorpresas. Va a ser lindo enero. O sea, ¿cuál es la excusa que usó Macri en su momento para meter jueces de la Corte por decreto? Yo asumo en diciembre, no está el Congreso funcionando, tengo que poner a los empleados, que es lo que dice la Constitución, entonces los nombró por decreto. Esa fue la excusa que puso Macri. Milei puede decir lo mismo. Che, el Congreso no está funcionando, por ende, nombro 2 jueces de la Corte por decreto hasta que se reúna el Senado. No funcionó bien con Macri. Es una ley, una norma, ese artículo de la Constitución, de una época en la cual para venir de Tucumán a Buenos Aires un diputado podía tardar 3 semanas. Sí. Es decir, tenía un sentido poner a alguien en comisión hasta que el Congreso pudiera reunirse. Hoy en día es como si te exigieran el requisito de ganar en Pero peso fuerte. ese no es el tema. El tema es lo que dijo recién Diego, qué va a hacer el peronismo con los candidatos que puso Milei. Hasta donde yo entiendo, el peronismo sigue con la ilusión de que va a poder nombrar un juez de la Corte, de que alguien le va a entregar a Cristina un lugar en la Corte Suprema. A mí me encantaría que eso pase, me parece de una verosimilitud tan pequeña, porque si Cristina no pudo meter jueces de la Corte cuando era presidenta, en su último año de gobierno. ¿Por qué te encantaría que pase? A ver, discutámoslo. Yo creo que hay un error conceptual. En el sentido de que cualquier juez que ponga a Cristina es mejor que lo que hay ahora. Pero no va a es pasar. juez y es como el escorpión, está en su característica privilegiarse a sí mismo. Acá hay un problema conceptual que es creer que en los tribunales pasa algo parecido a la justicia. No hay ninguna noción de justicia en lo que ocurre en los tribunales. Es una organización con resabios monárquicos que se asegura privilegios de manera más o menos permanente, elige, por ejemplo, no pagar ganancias y no paga ganancias porque decide no pagar ganancias. No hay otro poder del Estado que dice ese poder no paga ganancias. Lo decide el propio poder no pagar ganancias. Tiene el 82% móvil cuando casi ningún trabajador de la Argentina tiene ese... Es decir, ¿por qué creer que un juez, así lo nombre Cristina, va a ser por esa razón mejor que otros? No va a pasar. Yo creo que en el tema de la designación de jueces es una organización que hay que destruirla toda. Perdón, me pongo en mi ley. Recuerdo a Eve. No sirve más eso, muchachos. No sirve más. Yo creo que hay que mejorarlo. No hay que tirarlo a la mierda y hacer otra cosa. Milei no quiere hacer eso. Lo que quiere es una corte a lo Trump, me dijeron ayer. Todo el mundo quiere... corte conservadora. Claro. Lamentablemente todo el mundo quiere jueces adictos a sí mismo. Por eso está mal. El problema es que... No funciona. Ya no tiene Estados Unidos los jueces adictos. El problema es que hacen mal la correlación de fuerzas. O sea... Y sobre todo el peronismo piensa que nombra un juez que va a ser adicto y después cuando le cambia la correlación de fuerzas, ese juez es adicto al poder de turno. Porque lo nombra que en realidad, por su venalidad. Exacto. En lugar de nombrar... Entonces venal siempre, va a ser venal toda la vida. En lugar de nombrar jueces probos que no sean adictos a vos, sino que vos sepas que van a hacer bien su laburo, te puede fallar, pero en vez de nombrar gente que sepas que va a hacer bien su laburo, y ahí te dicen, vos, progre. Bueno, la verdad que no viene funcionando la versión hasta ahora. Entonces... preferiría otra versión. Simplemente pero nombrar... Lorenzetti en su momento se suponía que era eso. ¿Cuándo? Hayton de Nolasco en su momento. Pero Hayton de Nolasco sí son dos cosas distintas. Hayton de Nolasco y Zaffaroni son una cosa. No, Hayton de Nolasco no. No, por eso. No, Hayton de Nolasco no. Vos te estás confundiendo con Argibay. Con Argibay y Zaffaroni son una cosa. Cuando Néstor Kirchner los propuso, se destacaba que tenían trayectoria respetable. A Lorenzetti se lo vendió un senador santacruceño, que no me acuerdo el nombre ahora. Fernández. Ese. Como el tipo que va a ser tuyo. Y lo pusieron por eso. No, nadie pensó que Lorenzetti iba a ser un juez pro en la Corte Suprema. El quilombo es ese, o sea, primero poner jueces que sean pro y vayan a hacer bien su laburo. Y alguna vez van a hacer lo que a vos te gusta y alguna vez no, lo lamento, pero pasa en todos los ámbitos de la política. Y después hay cosas que hay que reformar, creo yo, en el Poder Judicial. Más que lo de ganancias y todo eso, que para mí, hasta te diría, yo estoy de acuerdo que ningún laburante pague ganancias, es que no tengan cargo vitalicio.
Ya con eso, o sea, si vos a un juez que hace un concurso, a un juez o a un fiscal, concursa para un cargo, lo gana, genial, es designado. No puede estar ahí 30 años sin volver a concursar, sin volver a estudiar, sin volver a revalidar su cargo, sin que nadie pueda competirle por ese cargo que tiene ahí, porque es demasiado importante. Entonces, un tiempo determinado y tenés que volver a concursar. Y si no, otra cuestión que sería muy sencillo para mejorar el Poder Judicial, rotación en los cargos. A vos te toca 5 años como Comodoro Pi, después te toca 5 años en otro lugar y viene otro a tu lugar a revisar lo que estuviste haciendo. Ya simplemente con esas dos cositas... ¿Sabés lo que mejoraría el funcionamiento del Poder Judicial? Voy a aplicar un seamos uno de nosotros. Añares. Rosati se eligió a sí mismo como presidente de la Corte para elegirse a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Prácticamente en el mismo movimiento. Rosati va por la vida como un gran señor en la Argentina, es entrevistado con la pompa de quien merece el mayor de los respetos. Y es uno de los tipos más venales de la política nacional. De toda la vida, no de ahora. No hace 15 minutos. Ahora es el presidente de la Corte. ¿Se entiende el disparate de tener un presidente de la Corte que no merecería ninguna relevancia política por sus características? Ahora, ¿cómo obtiene el cargo Rosati? Justamente por esas características. Ahí está la base del problema. La base del problema es que a Rosati, a Lorenzetti y a los postulantes hoy, como el hijo, se los elige por venales. Se los elige por sus defectos, no por sus virtudes. De todas maneras son familias distintas, ¿no? Rosati es una familia, Lorenzetti y el hijo son otra. Justamente el Lofer, el Poder Judicial, el Partido Judicial lo lideró siempre Lorenzetti. Sí, son las familias diferenciadas como el Partido Demócrata y el Republicano. Hay un punto en el que se reúnen, que es en la burocracia del Estado, digamos, ¿no? No, se reúnen en los intereses empresariales. Por eso, ese es el punto que... La burocracia del Estado y se reúnen el 4 de julio en Libertador y Kennedy. Pero después son de bandas distintas, es cierto lo que dice. El que conduce el Partido Judicial y Comodoro Pi siempre fue Lorenzetti. Siempre. Y es más, ahora si hay conjueces, esos conjueces van a responder a Lorenzetti, porque son los presidentes, me va a corregir Ari, de las cámaras de casación. Claro, pero no es o sea, el que dirige el Partido Judicial y forma parte de esa sociabilidad que conocemos, siempre fue Lorenzetti. Lijo por eso se suma, si no, digamos, no entendemos la guerra de poder, si son lo mismo, ¿no? No, yo digo que al final del camino... Pero vos los unís, decís, Rosati, Lorenzetti, Lijo se los elige porque son penales. ¿Por qué se están matando? Esa sería la pregunta. Porque responden a intereses que están enfrentados. Pero hay que Pero en ningún caso responden a una noción de justicia. Responden a intereses que están enfrentados. Está bien, es como una... Bueno, yo aspiro a que haya una un visión sistema moral del poder que está bien. Moral del poder no. Yo aspiro a que haya un sistema de justicia que tenga nociones de justicia. Igual también pasa con el... Aspiro a eso. Bueno, también pasa con una inocencia después de tantos años. Sí. No, aspiro a eso. Pero no ocurre. Entonces, como no ocurre... Igual generalizar tampoco está bueno, porque así como pasa con el sindicalismo, que vos decís, todos los dirigentes sindicales no son chorros, hay miles y no los conocemos, también pasa con los jueces y fiscales. Hay muchos jueces y fiscales que hacen bien su laburo y no son los Rosati, los Lorenzetti, los Lijo, estos son los famosos. Pero incluso en Comodoro Pi, si empiezo a mencionar, hay muchos que no son conocidos porque no hacen estas cosas, entonces hacen bien su laburo y punto. Y hay otros que tampoco son conocidos y son mucho peores. O sea, el fuero más corrupto no es Comodoro Pi, el fuero más corrupto es el fuero comercial. En Comodoro Pi se resuelve la política, en el fuero comercial se resuelve la guita. Pero hay un montón, yo creo que generalizar tampoco está bien. Me dicen que hay una discusión hoy entre Milei y Santiago Caputo. Amigos, felices vacaciones. Espero que no me las cague la Corte. No sé a dónde va, dice que va a escribir una nota. Y espero que no, pero si no nos vemos en el que Nos vemos. Feliz año, Decía Diego, Volvé cuando quieras. hay una diferencia entre Milei y Santiago Caputo. Me dicen que hoy Santiago Caputo, esto me lo dice alguien que los conoce, está un poco más duro que Milei como estratega, porque dice, nuestro candidato es García Mansilla, no lo podemos bajar. O sea, ¿qué es lo que...? Lijo ya tiene los votos. Lijo tiene el apoyo del peronismo, tiene el apoyo de los gobernadores del peronismo, tiene el apoyo probablemente del Instituto Patria o de sectores cercanos al Instituto Patria. Entonces, Lijo no hay discusión, ya está dentro. Eso es lo que todo el mundo... Sí. Con o sin decreto, Lijo, todo indica, va a ser juez de la Corte. Ese apoyo del peronismo no es condicional a una negociación paralela que le habilite a algún otro lugar. Yo te diría, el del Instituto Patria puede ser, el de los gobernadores no es condicional a nada, porque el hijo tiene una relación con gobernadores muy importante del peronismo, que dicen que siempre se portó bien con ellos y está dentro. Entonces,
El caso es García Mansilla. Y Santiago Caputo, me dicen, se da esta discusión con Milei, le dice, no podemos aceptar que entre solo el hijo y perder al nuestro, porque finalmente, ¿cuál es el más parecido a Milei y al proyecto de país que quiere Milei? Bueno, es García Mansilla, que es un abogado, un constitucionalista, alguien muy parecido a Rosenkranz en algún sentido, más conservador todavía, pero bien ligado al derecho corporativo y a las empresas, ¿no? Sí. Entonces está esa discusión. A ver, las personas que están encargadas de negociar, los jueces de la Corte Suprema, son dos. Uno, Sebastián Amerio, que es secretario de Justicia, es el número 2 de Cunio Libarona, y el otro, Santiago Caputo. Los dos laburan codo a codo. El día que la Corte saca esa acordada donde le dice al gobierno, quedate tranquilo que vamos a funcionar con 3 jueces, al otro día estuvieron reunidos todo el día, encerrados, fuera de la Casa Rosada, Sebastián Amerio y Santiago Caputo tratando de ver cuál va a ser la estrategia del gobierno que se viene. Este tema se va a resolver en enero. Ayer me dijeron en 2 semanas se resuelve. Hay que estar atento. Que Santiago Caputo está completamente duro con el tema, sí, no lo va a entregar, no quiere entregarlo a García Mansilla. Y el problema que tiene Milei es que delegó completamente en ellos. O sea, el que le lleva todo este tema es Santiago Caputo directamente. Y Santiago Caputo no quiere ceder. A ver, lo que se sabe es que Cristina quiere poner a Sagnún en el lugar de García Mansilla. Sí, eso es lo que se sabe. Hay otros actores que se quieren sentar a la mesa, por eso digo, También. Una corte de 7, una corte de 9. Exacto. Se habla del ideal del menemismo, ¿no? La corte ideal de la mayoría automática del menemismo. Hay que ver si Milei tiene la tema es flexibilidad el orden para... de los factores. El gobierno dice, no, primero votame esto, votame estos dos, Mansilla y Lijo, y después vamos a la ampliación de la corte y cada uno pone su juez. Quieren una corte de 7, 7, vamos a una de 9, vamos a una de 9. Pero primero votame esto. Y en la oposición, los gobernadores y más, ya no le creen al gobierno porque es un gobierno que no cumple. Lo que me dice es que Milei quiere arrancar el año con fuerza, con medidas, en su vamos por todo, y no quiere dilatar más este tema. Sí, es que él ya lo está complicando políticamente, está quedando muy expuesto, porque no está teniendo una resolución, porque está completamente trabada la negociación hace meses que se habla siempre de lo mismo. Che, primero votame los dos y los otros le dicen, no, primero ampliamos la corte. Entonces es un ida y vuelta donde ninguno se dio, en estos 6 meses ninguno se dio, y el que queda expuesto es el presidente, que fue el que propuso al Senado, che, votame estos 2 pliegos y no están saliendo. Igual Amerio sería el candidato a la procuración, ¿no? Amerio suena para varias cosas. Perdón, el propio Milei lo reconoció Sí. cuando tuvo ese frontón con, no me acuerdo, el periodista deportivo, creo que fue, o con no sé quién. Sí. Reconoció que Amerio era el candidato a la procuración y es un cargo súper relevante porque en el sistema acusatorio el jefe de los fiscales va a manejar las investigaciones penales. Así es. Con todo lo que eso implica en un país como la Argentina, en términos, por ejemplo, de persecución de opositores. Ficha limpia. Más si se aprueba, por Así ejemplo, es. la ficha limpia. Che, vamos a hablar un poco de economía, porque ayer fue un día con sobresalto que el gobierno no esperaba tener a esta altura del año, más allá que después salieron a explicar que estaba todo fríamente calculado. ¿De qué se trató, Cande? Sí, más que fríamente calculado, diría que estaban los incentivos para que suceda esto. Pensemos que finalmente esta semana se dio por muerto el impuesto país y eso hizo que un montón de empresas que estaban esperando para girar los dólares para pagar importaciones o, bueno, muchas veces esas operaciones de pago de importaciones es directamente una gira de dólares a las casas matrices. Bueno, estaban esperando a que terminara el impuesto país para que le saliera efectivamente más barato y lo que hizo Toyota ayer fue hacer eso con 599 millones de dólares. Así que hizo que sea la salida, la venta de dólares más grandes desde la campaña electoral de 2019. ¿Se acuerdan? Cuando el mercado estaba muy alterado ante el cambio de signo de gobierno. Volvimos a una venta de ese tamaño. Lo que dicen del gobierno es, bueno, son situaciones específicas que tienen que ver con empresas que van a hacer ese pago de importaciones, ese giro hacia sus casas matrices. Hay que ver qué es lo que va a suceder en las próximas semanas, porque los incentivos están puestos para eso. O sea, no es que algo va a cambiar la semana que viene, sino que el impuesto país dejó de existir, así que efectivamente alcanzan a un dólar más barato. La pregunta ahí es, ¿tiene espaldas hoy en día este gobierno si 5 empresas como Toyota deciden al mismo tiempo desarmar posiciones en pesos? Porque, a ver, esta plata la tenían en la bicicleta.
no es que tenían los 600 palos en una cuenta de banco quietos. Obviamente estaban aprovechando la bicicleta y además de la baja del impuesto país, también pesa acá que con la subidita del dólar de la última semana se volvió un poco menos interesante o más riesgosa esa operación. Está buena la aclaración que haces porque eran pesos, efectivamente, por eso es que el Banco Central tuvo que salir a vender esos dólares, que eran efectivamente los que querían para girar al exterior y para llevarlo a Toyota casa matriz Por fuera eso, de la Argentina. mi pregunta es si el día de mañana Peugeot, Renault, por hablar solo de empresas del mismo rubro, porque también podríamos hablar de energéticas, podríamos hablar del campo, pero cinámonos a la automotriz. Sí. Hay 8 o 10 empresas del tamaño de Toyota operando en la Argentina. Si la mitad de esas 8 o 10 empresas decidieran desarmar posiciones y en total se te fueran 2.000, 2.500 millones de dólares de acá a la semana que viene, ¿qué pasa con el esquema económico de Caputo? Y sería un problema en términos de confianza. Recién veíamos en pantalla este cuadro que es un cálculo de la consultora Outlier en base justamente a información del Banco Central, que lo que hace es calcular las reservas netas, porque es un poco el cálculo que hay que hacer. Nosotros sabemos las reservas brutas y efectivamente las reservas brutas crecieron del año pasado a pero cuando vamos a las reservas netas, vemos que entre la primera columna, que es el 30 de noviembre de 2023, y la última columna, que es el 19 de diciembre de 2024, o sea, estas columnas, estos cálculos que hizo la consultora, no incluyen esta venta de 600 millones que tuvo Toyota, pero 775 millones de dólares se vendieron esta semana y todavía falta el día de hoy. Vemos que estamos en una cantidad muy parecida de reservas netas y es un fenómeno que llama la atención, ¿no? Porque este año el gobierno claramente compró dólares en el mercado, compró por la cosecha y compró también por la balanza energética que fue positiva y sin embargo esos dólares salieron para el pago de importaciones, para el giro de dividendos, se dio esta puerta giratoria en el Banco Central que mientras compró, también vendió bastantes reservas internacionales. Entonces el gobierno se encuentra con el problema que tuvo cuando inició la gestión, que es reservas netas negativas y un problema que nunca pudo resolver y que espera resolver de cara al arreglo con el Fondo Monetario Internacional, pero con unas señales que llegan desde Estados Unidos que tampoco parecen ser tan prósperas, ¿no? Con Claver Carone, encargado de la economía en Latinoamérica, un personaje que tiene problemas muy graves con francos, pero que también tiene una mala relación con Toto Caputo, y con una llave que parece que no termina de destrabar. Sí, ahí te agrego 2 factores más. Además del fondo y de las condiciones sobre todo que el fondo pueda poner para el desembolso, que se va a hacer más urgente si empiezan a haber grandes salidas de divisas como esta. Total. Porque hasta ahora estaba esa sensación de, con el flujo comercial alcanza para ir tirando y empieza esta duda. Y el problema con estos sistemas es que cuando empieza la duda, la gente ante la duda se va, ante la duda saca. Y te digo, estaba el factor Fondo Monetario Internacional y hay un segundo factor que es que en la última semana hubo varias declaraciones de actores de la industria energética, de gente de Techint, de consultores, diciendo, ojo, que las estimaciones que está haciendo el gobierno de cuántos dólares van a entrar en función de la balanza energética, de la venta de gas, de la venta de petróleo, están muy sobreestimadas en relación a las inversiones necesarias. A ver, vos podés tener todo el gas del mundo. El ritmo al cual lo podés sacar y lo podés vender depende de cuánto inviertas y también depende del capital humano que tengas haciendo ese trabajo. Con los sueldos que hay hoy en día en la Argentina y con el nivel que hay hoy en día en la Argentina, el flujo de dólares que va a ingresar por energía y minería en los próximos años va a ser menor que el que espera el gobierno. Y eso también está metiendo presión. Sí, lo que ellos esperan en este camino sinuoso que se trazan para el 2025 tiene que ver con que justamente esas inversiones lleguen de afuera, lleguen por el RIGI y eso también los beneficie en esa balanza cambiaria. Sí es verdad que es el primer año donde hay una balanza comercial energética de 5.000 millones de dólares, algo que hace una década no veíamos en la Argentina, y eso es una situación favorable. El tema es que a mí lo que me sorprende es cómo pasó un año de la gestión de Milei y en términos cambiarios nos encontramos en un diciembre con problemas muy parecidos a los que teníamos
en diciembre del año anterior, a principio de la gestión de este gobierno. O sea, tenemos una discusión sobre el atraso cambiario que basta con ver, no te digo precios en Brasil que está teniendo un proceso de evaluación, sino precios en el resto de la región y decís, bueno, efectivamente Argentina se volvió cara en dólares. O sea, tenés atraso cambiario, tenés reservas netas negativas, tenés todavía deuda comercial. O sea, hay todavía un montón de deuda que está presionando a esas reservas del Banco Central y tenés todavía empresas que quieren girar dividendos. Entonces, más allá de que el número sorprendentemente es casi igual, bueno, los problemas en términos cambiarios parecen ser los mismos, aunque duplicaron el precio del dólar y nos empobrecieron a todos y todas. Con Brasil en plena crisis, ¿no? Que no se sabe dónde va a terminar esa devaluación. No, quería hacer una acotación que a mí me sorprende, no conozco mucho de negocios, pero los volúmenes de guita que manejan las empresas, ¿no? Porque he vendido 600 millones de dólares en un día, sí. O sea que son 600 mil millones de pesos que tenía Toyota. Claro, ahí se entiende el tema del carry trade, ¿no? ¿Cuánto gana con esos niveles de guita una empresa? Es impresionante. Bueno, lo dijo el Financial Times ayer, ¿no? Celebró que la apuesta a Milei fue la mejor apuesta financiera del año en el mundo. Sí. La apuesta a Milei. O sea, a la timba financiera que propuso Milei. Y al peso, porque el peso fue la moneda que más se apreció en el mundo este año. Traje la calculadora científica. Apa. Vamos a hacer la cuenta falopa que suele hacer Milei para decir que le ganó a 17.000% de inflación al año. Sí. A ver, vamos a hacer la cuenta. Entonces, si gasta 600 millones por día. Por día. Un día. Está bien, ¿no? Sí, Él suele hacer eso. Sí. Él dice... Bueno, vamos a anualizar eso. Vamos a hacer la cuenta falopa. Y después se hace a la eternidad, dice que la hace. A la eternidad. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo que hace el presidente? A ver, vamos a ver, calculadora Yo voy a hacer mi científica. comentario profesional, que es que no avalo esta práctica. Perfecto, por suerte entonces yo no tributo a ninguna facultad. Mientras haces el número, permitime saludar a Agustina Redondo, que se está bienvenida. Agus, en un rato vamos a estar hablando de una visita muy particular que tuvo Milei ayer. Sí, con varios puntos, ¿no? Hace para falta que analizar. volvamos a pasar por esto. Ya pasamos por esto ayer y me dolió en el alma tener que hacerlo. Sí, porque vamos a recordar inclusive la familia que rompió Milei. Es más duro todavía. Qué dolor. Bueno, a ver. ¿Hiciste la cuenta entonces? Sí, estaría necesitando 21.900 millones de dólares al año al ritmo de Solo compra. para que paguen importaciones los... Estamos haciendo la misma cuenta que hace Milei cada vez que dice que le ganó a 17.000% de inflación. Sí. ¿No? Que la otra falopa que dijo el otro día en lo de Fantino. ¿Cuál de todas? También que anualizó otro dato. No, lo hizo Sturzenegger eso, que anualizó el crecimiento. Sí. Que anualizó el crecimiento y dijo que esa fue peor, me parece. Bueno, estamos haciendo la misma falopa que él, estamos tomando la misma, digamos. Bueno. O sea, necesitas un campo que te liquide, no tenga sequía, solo para pagar las importaciones. 21.900 millones. No me dan las cuentas. Automotrices nada más, ¿no? Para pagarle Solo para pagarle 600 palos por día, estamos siendo conservadores. Anualizado, perfecto. Si vos tomás 2 días, fueron 800 palos. En la semana van 770, Bueno, si no me equivoco. Entonces, Falta un día. perdón, entonces Falta la un día la todavía, semana, igual, la semana Falta un día, chicos. 21.900 millones de dólares. Claro. No los tenemos, esto no... No los tenemos, no, estamos 10.000 millones negativos. Estamos bárbaros. Seguro que a Carone le va a gustar cuando le digan ese dato. Bueno, no anualice, señor presidente, porque si anualiza se va a amargar. Se va a amargar con el dato. Esto va a redes ahora, recorte para redes Murano. Dijiste 21. No, son 219.000 millones. 219.000 millones. Se están corrigiendo. Es un tercio del 219.000 millones. Claro, me faltó un cero, mirá, ahí Es un está. tercio del 219.000 millones. Bueno, 219.000 millones. Fero, cambiamos de tema, porque ayer hubo un caso policial que casi monopolizó, diría, la discusión en los noticieros y demás, y en las redes. Nos vas a contar ahora los detalles, pero después me gustaría charlar un poco de la reacción que hubo, porque me preocupó mucho en un caso evidente de violencia, cuánta gente se puso del lado del victimario. Sí, es realmente impresionante y creo que habla un poco de la contaminación de las redes sociales por un lado, el reflejo de las redes sociales en la sociedad por el otro, el nivel de intolerancia, odio que hay, bueno, de alguna manera propagado por el gobierno. Pero si querés, primero vamos a ver, o a repetir por lo menos la escena que está recorriendo las pantallas desde ayer, que tiene que ver con el asesinato
de un hombre, un colectivero que estaba festejando la Navidad a manos de un comisario retirado de la Federal. Ahí lo que se ve es que le apunta directamente el revólver en el estómago. Sí, el hombre que apunta se llama Rafael Moreno, obviamente ya está detenido, tiene 74 años. Y la víctima es Sergio David Díaz, un colectivero que cuando el hombre se acerca y les pide que bajen la música, pero desenfunda, se le planta y le dice: ¿cómo me vas a venir a traer un arma? Y ese es el momento, para los que están en YouTube, es el momento en el que le dispara en el abdomen, una bala que entra por el abdomen y sale por la espalda, y que lo mata inmediatamente, por obviamente la herida letal que eso genera. Bueno, se armó un revuelo descomunal con esto. Se armó un revuelo descomunal al rato, cuando empezaron a reaccionar los familiares de la víctima y los amigos. Yo creo que es para debatir un poco también sobre la tenencia de armas y la intolerancia, ¿no? En principio vamos con las cuestiones policiales. El hombre fue detenido, ayer declaró que el tiro se le escapó. No parece. Mirá, tenemos otra imagen donde se ve la secuencia completa y podemos evaluarlo entre nosotros, podemos discutirlo. No sé si ya la tenemos en cuenta. Este es un revólver, para empezar, no es una pistola. Requiere de varias acciones antes de disparar. Exactamente. No es automática. Acciones que se ven y que ahora, si querés, vamos a detallar. Pero esta es la cámara del kiosco. Ahí se ve al primo de la víctima, que es quien recibe el reclamo, aparentemente el tercer reclamo de este vecino. Ya había ido una vez, había ido su esposa, o al menos eso es lo que declaró en la justicia. Los muchachos estaban ahí con la música en Navidad, qué sé yo. La verdad que es una falta de respeto, digamos que está todo mal en esta secuencia. Es una falta de respeto para los vecinos, pero también en Navidad es una situación particular. Son las 6 y 2 de la mañana, ¿no? 6 y 2 de la mañana, dice el relojito exactamente. No, aparte, no podemos estar resolviendo que un vecino baje la música a los tiros, porque todos tenemos problemas con que un vecino sube la música, o nosotros mismos a veces prendemos el piano, lo ponemos un poquito arriba, o tocamos la guitarra eléctrica, un volumen no considerable. Yo he estado de los dos lados de ese conflicto. Sí, yo he sido el vecino que pone música fuerte y soy el vecino que a veces no puede dormir por la música. Y también tú estuviste seguramente en una Nunca calle. Nunca tuve un chuma en la mano. Claro, exactamente. Esa es la diferencia. Exactamente. No nos podemos, hay otras formas de resolver las cosas. Claro. Por supuesto. Pero fue muy justificado. Debate, fue muy justificado ayer eso. La secuencia completa es esta. Y yo te digo otra cosa, que no puedo no decirlo, lo veo y digo, nunca vi una persona en estos videos que circulan, que son bastante morbosos, plantársele a alguien que tenga un chumbo. No estoy justificando la acción del tipo. No, yo pero creo que se le plantó el otro y yo digo, en la situación de él, si viene un tipo con un chumbo, le digo, listo, apago la música. Bueno, es lo que uno supone, también uno supone que alguien puede interceder para separar, cosa que tampoco ocurrió. Me parece que la víctima y los amigos de él estaban medio en pedo. Digo, no lo justifica, pero eso te puede generar cierto... que te envalentona. Te envalentona o te nubla un poco la capacidad de discernir ahí de los peligros que hay. Claro. Pero quien no discernió tampoco sobre los peligros es la persona que portaba el arma, que ahora está detenida, ¿no? Digo, ayer teníamos una discusión en mi otro laburo, en Duro de Domar, donde un compañero sostenía que podía ser defendida la posición del policía detenido como una legítima defensa. No hay ninguna manera. Para mí de ninguna manera, por supuesto, hay que ver que después decide el abogado, de momento tiene defensor oficial, no sé si Patricia Bullrich después le va a poner abogado, que es lo que suele hacer. Perdón, para los que no están mirando, agresores. La persona que finalmente falleció, que fue atacado, no tenía ningún arma. No tenía ningún arma de nada. No tenía nada. Digo, no. Lo único que, digamos, en ese argumento de la legítima defensa o del homicidio en riña, que es lo que planteó en las redes sociales la veleta Florencia Arieto, es que el hombre, Moreno, el agresor, el asesino, se pudo haber sentido amenazado por los empujones y los golpes que se dieron, que se ven en el otro video, que es el que está más cerca, donde ahí también podemos ver cómo en esta situación, en esta discusión, fíjate, hay un momento en el que el agresor, Moreno, el asesino, martilla el arma, con lo cual mi planteo es: si él se hubiera sentido agredido y no hubiera ido
hubiera ido solo para amedrentar con el arma, no hubiera martillado nunca la pistola. No, pero va armado a provocar Va armado conflicto. sabiendo que puede haber No es que vuelve armado después de un Exactamente, enfrentamiento. no es que armado. se va a la casa, le patean la casa o le tiran un piedrazo y el tipo sale con el arma a defenderse de una Nos agresión. está protegiendo. Quiero decir una cosa igual. Sí, dale. No, algo que hacemos muchas veces acá, que es jugar a ser editores, que todos acá alguna vez hacemos. La noticia acá es que un hombre mató a su vecino de un tiro. Que un ex policía. Que un ex policía mató a su vecino. Y no es un de un detalle tiro. menor que sea un ex policía. Pero más allá de los detalles, digo, cuando uno se centra en cuál es la noticia, en cuál es el hecho, no hay mucha discusión al respecto. No se puede matar a alguien, dispararle a alguien por una discusión con un vecino. Está mal y punto. Fue a matar a alguien. Fue a matar a alguien. Claro, Hay un elemento Mirá, político. como mínimo fue decidido a usar el arma si la cosa escalaba. Pero la reacción del, paro oficial, porque Arieto no es el gobierno, pero forma parte del dispositivo En este oficialista. momento sí, quizás pasado mañana. Mediático, ponele si querés. No, está bien, forma parte de ese dispositivo, supone que interpreta por lo menos la filosofía del gobierno en materia de seguridad. Evidentemente detectó que por lo menos ese electorado, y es algo que vos marcabas también recién, coincide con el agresor. Ella puede ser candidata el año que viene en la provincia de Buenos Por Aires. eso. No, aspira a ser candidata en la Matanza. Quiere ser candidata en la Matanza. Las De hecho, reacciones- es senadora en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero quiere ser candidata. Senadora para de la provincia de nacional. Buenos Hoy es de la Libertad Avanza. Sí, está con pareja. Y es de está la con Libertad pareja. Avanza. O sea, que forma parte del dispositivo gubernamental y evidentemente detectó que en ese electorado la posición del agresor es una posición válida. Sí, de hecho ella dijo, homicidio en riña, liberen ya al federal. El fiscal no lo va a liberar por ahora de ninguna manera y no es el delito que le imputa, el delito que le imputa es homicidio agravado. Ya sigo, Sí, ya sí. te respondo concretamente eso, que es una pena de 25 años. Pero no es la única, Arieto, y coincido con vos que ellos leen que su electorado... Bueno, eso porque es lo que aparte más las me preocupa. reacciones en Twitter ayer fueron muy claras y muy divididas. Estaban quienes, por supuesto, condenaban esta situación, este hecho de violencia, donde todo está mal, y otros que decían, se lo merece. Por ejemplo, Fran Fijap, el maratonista, el corredor... Que integra el dispositivo de comunicación oficial. Sí, que es como una especie de vocero para oficial. Defendió el accionar de este policía, hubo un montón de reacciones que van de la mano también con ahí está, mirá. Merecido por marrón incivilizado, tuiteó este animal, que es Fran Fijap. Para los que están viendo en YouTube, estamos viendo el tuit de él. Dice, el tipo se infló las pelotas de la música y pidió 2 veces que le bajen un toque el volumen. Los orangutanes se irritaron y lo increparon aún estando equivocados. Se quedó cortísimo, había que repartir plomo, dice este niño. Esta persona que Perdón, denunció... niño no, es un nazi. No. Es un Sí, nazi. es verdad. Dice el marrón porque no tiene huevos para decir negro, pero es un nazi. Sí, es verdad. Dejemos de relativizar. No, estas lo decía en el cosas. sentido de lo verde que está, porque obviamente que después sale corriendo cuando pasa algo así. No, y denuncia en que la lo calle quieren matar online. porque le pegan un Claro, cachetazo. Si Fran Fijap hace 2 semanas denunció que Belibón intentó asesinarlo Sí. porque él lo estaba bardeando y Belibón se paró y lo quiso trompear. Fran sin Fijap armas. va todas las semanas a Casa Rosada. Va seguido, yo me lo he cruzado, me he increpado, me ha dicho operador, sí. Pero va a la Casa Rosada. Va a la casa, ahora no tan seguido últimamente, pero Se sí. reúne con todo ese dispositivo de trolls Es parte de ese que dispositivo. operan desde la Casa Rosada. A ver, hay muchos egos en el medio. A veces lo quieren, a veces no lo quieren a Fran Fijap. Lo que sí están diciendo es que está haciendo mucha guita en YouTube, por suerte. Claro. Pero tratan de despegarse de Fran Fijap. Igual cada tanto está en Casa Rosada. Bueno, perdón. Pero sí es parte del En la dispositivo mesa- mediático Voy oficial. hilando un En razonamiento, la pero mesa no- de la Sí. Fundación Faro estaba él con Estaba él en la mesa. Fundación Ahí Faro. está. En la mesa. Con el Bueno, Gordo ayer- Dan, con Karina Milei, con Amalia Yuyito González y con el presidente. Sí, estaba pero no es Fran parte Fijap. de los Caputo Boys. Está Hay bien. que hacer Yo una igual lo tomo entonces como parte diferenciación. del mensaje oficial Sí, frente a este tal hecho. cual. ¿Quieren eso ver sí. más mensaje oficial Por favor. sobre Sí, este hecho? Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Fíjense que el Gordo Dan salió a Daniel Parisini, posiblemente un candidato el año que viene, ¿no? Salió a hacer alarde de sus instrucciones de tiro, como lo había hecho Santiago Caputo. Ahí tenemos un tuit de Juan Luis González, que es el autor de El Loco, el libro El Loco, un periodista de la revista Noticias, muy profesional, donde comparte imágenes de, bueno, ahí estamos viendo el tuit, pero teníamos las fotos individualizadas.
ahí lo podemos ver, al Gordo Dan con instructor de tiro que comparten con Santiago Caputo, que Pero esto lo compartió después del episodio. No, esto es de antes, pero es para entender un poco el mensaje de violencia y uso de armas libres que plantea La Libertad Avanza. Victoria Villarruel, ahora un poco apartada de La Libertad Avanza, con una metralleta como si fuera un francotirador. Celeste Ponce, una diputada con un arma en la mano, por si no lo ven. Militando también el uso de armas. Y la otra, y ahí está Lili, no, esa es Lilia Lemoyne, practicando tiro. Claro, bueno, esto empieza es a agarrar con una, hermana, se empieza con 2. Bueno. Y acá está, perdón, Cande, este es Santiago Caputo también jugando a G.I. Joe. Santiago Caputo, que en la Casa Rosada se lo ve con los dedos de las manos lastimados de tanto usar armas. Mirá, ¿en serio? Ha llegado a la Casa Rosada con los dedos sangrando. Bueno, no sé. Por el uso de armas. ¿Qué decirte? Ahí está, esto es supuestamente una cuenta de Caputo mostrando todo un arsenal también de la práctica de tiros, ¿no? Sí. Digo, acá hay toda una línea que está habilitando, bueno, qué sé yo, que la gente se arme. Obviamente, Bullrich en la campaña diciendo que quiere armarse. Y no solo que me adelantás. Perdón. Dale. No solo habilitando, sino que de hecho es lo que necesitan. Si uno compara en estas cosas de comparar más internacionalmente, Trump y Bolsonaro tenían dentro de sus movimientos más masivos gente armada, porque son países que están más armados. Argentina no es un país que esté en su idiosincrasia portar armas, no es lo más común del mundo, y ellos necesitan eso. Y ellos no es que lo incentivan, lo necesitan en sus bases, que su grupo de fanáticos además salga a la calle a defenderlos. Es lo que necesitan, no lo van a decir de manera directa, pero lo plantean desde los principios. Esto se da al mismo tiempo, después vamos a hablar, pero se les escapan los presos, ¿no? Sí, o sea, es como una arenga permanente y una sobreactuación permanente y un llamado a la violencia permanente, pero no resuelven los problemas básicos. Por supuesto que no resuelven los problemas básicos, mucho menos los problemas graves como son el narcotráfico. Hacen todo humo. De hecho, viene creciendo el número de usuarios legítimos de armas, pero en general 3 de cada 4 tienen irregularizado su permiso, es decir, no lo actualizan. Hay un quilombo bárbaro que el gobierno se encarga de fomentar, gobierno al que pertenece Patricia Bullrich, que en algún momento celebró, hace 20 días, menos 10 días, celebró en un tuit el cambio en la legislación, de lo que hablábamos recién de la tenencia de armas, que se bajó de 21 a 18 años. En un tuit que para los que están en YouTube lo están viendo y que decía histórico, los mayores de 18 años podrán ser legítimos usuarios de armas. A partir de ahora, los mayores de 18 años pueden ser legítimos usuarios. Esta medida que impulsamos del Gobierno Nacional actualiza una norma obsoleta de 1975 y respeta la reforma del Código Civil de 2015 que fijó la mayoría de edad en 18 años. Estoy muy bien de lectura a distancia. A favor de ella hay que decir que hace 6 años avisó saliendo de un evento diciendo el que quiera andar armado puede andar armado. ¿Lo el que querés no, ver? Sí. Lo quiero ver, me encantaría verlo. A ver. Lo tenemos. No, el tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté... El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Lo raro de Patricia Bullrich, y justamente en la referencia a la palabra traición, es que depende cómo sople el viento, te opina de una u otra manera. Ustedes por ahí no lo recuerdan porque el debate presidencial tuvo muchos condimentos, de los cuales nos nutrimos en su momento, pero en una situación cuando Patricia Bullrich todavía era competidora de Javier Milei, es decir, aspiraba a la presidencia, discutiendo sobre la tenencia de armas, decía otra cosa, completamente diferente. Mirá. A las mamás y a los papás les digo que si se liberan las armas van a estar en manos de los monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas. Esa es la realidad. No puede ser. Esa es la realidad en ese momento. Ahora hay otra realidad y probablemente el año que viene en las elecciones estemos debatiendo esto. Una cosa, pues un tema muy serio.
Sencillito. Datos de la Corte Suprema de Justicia. 7 de cada 10 homicidios se dan por discusiones, riñas o cuestiones intrafamiliares o interpersonales. 7 de cada 10 homicidios con armas. Es decir que cuantas más armas, más riesgo de muerte para personas que no están siendo víctimas de un asalto, que sería la razón por la cual se liberaría el uso de armas. ¿Se entiende? La excusa para liberar el uso de armas, que sería defenderse, es solo una excusa que puede provocar mucho más daño, parecido al que está contando Fero ahora. Muertes en situación interpersonal o de riña o intrafamiliar, que es lo que nutre la estadística de homicidios por armas de fuego en la Argentina. Es un tema súper grave, es un tema que creo que digo, quizá lo recuerde, pero es un tema que vengo siguiendo desde hace más de una década. He tenido discusiones profundísimas con legítimos tenedores que defienden su derecho a tener armas y a portarlas y a incluso trasladarlas. A mí me parece una situación súper peligrosa porque la estadística demuestra que un arma en manos de un civil es un riesgo para sí y para un tercero. Sí, claro. Ahora, en este caso agravado porque el tenedor del arma, el poseedor del arma, era además un comisario retirado. Sí, es decir, ya. que el Estado le dio a esa persona y lo instruyó a esa persona para que tuviese un arma en la mano. Peligrosísimo por dos. Imagínate la impunidad que maneja este hombre a los 74 años retirado, lo que pudo haber sido en su actividad como policía Y cómo federal. nos corre en el debate, ¿no? Porque pensaba cómo hace unos años lo que hablábamos era más que nada si los policías tenían que portar armas reglamentarias en los colectivos, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Sí Claro. tenían, fuera de funciones, estando de civil, pero sí tenían que portar armas reglamentarias y sumando también a lo que decía La Adri. estadística dice que las víctimas suelen ser los policías. Cuando llevan su arma, cuando portan su arma en situación de civil, suele tener más alta victimización el policía que... Sí, yo lo que quería sumar es que el 9% también de los femicidios son perpetrados por miembros de fuerzas de seguridad con armas reglamentarias. Digo, ¿no? Porque para no desviar la discusión y no caer en nos armamos o no nos armamos, volvamos también un poco para atrás y digo, está bueno no terminar jugando con sus reglas, me parece. Sí, Porque tal cual. si no terminamos debatiendo algo tan básico como nos armamos o no nos armamos, Así es. que no es un debate. Y además en un contexto donde está muy caldeada la calle, digo, Claro. uno lo ve en el día a día, pero salen todo el tiempo en redes y demás esas discusiones, que son discusiones chiquititas y que de repente escalan muchísimo. Yo no vi el video, no me gusta ver gente morir en video, pero bueno, marca un poco hacia dónde se quiere ir y que se aliente eso, preocupa, creo que nos tiene que preocupar a sí. todos. Diego, mencionabas recién en el tema de las fugas, Sí. lo veníamos charlando en la Sí. semana porque hay lecturas políticas más allá del hecho policial. Bueno, tiene que ver con el comienzo de la conversación Macri versus Milei. Así es. Si quieren podemos ver la fuga de los presos para refrescar un poco lo que pasó, que es el último episodio. Porque 15 hubo, ¿no? Este año. 17 me dijo 17, alguien a la ayer mierda. del macrismo, me dijo 17 hechos de fuga en lo que va del año. El gobierno de la ciudad dice, el año pasado hubo más hechos de fuga. Bueno, ahí hay una discusión, pero que está habiendo fugas y que esto se da en el marco de una guerra de poder, ahí la ves a la fuga. Esos que pasan ahí caminando son los fugados. Exactamente, en Muy Liniers. tranquilos. Tengo una... Se van caminando. Tengo una noticia de último momento, Sí. te incorporo en un paréntesis, detuvieron al quinto evadido, acaba de ser detenido. Bueno, es un dato muy Había ido a importante. visitar a la abuela en Ezeiza. No. Fíjate que la ternura no es una característica El otro estaba en el boliche. propia para el Perdón, hambre. Es un dato muy importante porque por un lado tenés el video, se van tranquilos, Sí. como si alguien hubiera autorizado esa salida, ¿no? En el marco de una pelea Macri versus Milei. Pero lo que dice Fero es central porque mirá lo que viene diciendo Patricia Bullrich por ahí, todavía no lo tuiteó, pero cada vez que se recaptura uno de los fugados, aparece Patricia Bullrich. Es decir, ¿a quién se le fugaron? Se le fugaron a Jorge Macri. ¿Quién debe los hacer el recupera? laburo? Patricia Bullrich. Ahí tenés prófugo de la ciudad adentro. Claro. Este no es con respecto al último No, este no. recapturado, pero vas a tener en unos minutos un Seguramente. tuit muy parecido a Ahora este. Lo voy a buscar. Dice 2 veces que es de la ciudad en las primeras 2 líneas, como para que no haya ninguna duda. Exactamente, por eso está la guerra de poder. Cuando se habla de el brazo armado, bueno, acá hay una pelea donde justamente el brazo armado está incidiendo, el brazo armado en serio, ¿no? La policía
es parte de esta guerra de poder entre sectores de la derecha, donde por un lado tenés al gobierno de la ciudad y por otro lado tenés al gobierno nacional. Hoy Bullrich está con esta campaña diciendo lo que se hizo mal en la ciudad lo resuelvo yo, que además puede ser la candidata en la ciudad, como hablábamos en un primer momento. Pero te menciono, ese es otro tuit también de Bullrich, lo viene haciendo. Vamos a buscar, para los que no están en YouTube, pero vamos a buscar a cada uno, no hay escondite para los delincuentes, con nosotros, es decir, con el gobierno nacional, no con el gobierno de Jorge Macri, el que las hace, las paga. Ahora, esto se da en un contexto donde se fue Diego Kravetz del gobierno de la ciudad, lo echaron, se fue a buscar refugio con Santiago Caputo, el enemigo de los Macri, el enemigo de Mauricio Macri. A mí me dicen, por un lado llega Diego Kravetz a Santiago Caputo por algún consultor que trabajaba en su momento en Lanús, del grupo de la consultora de... Mou Group. Exactamente. La consultora de Santiago Caputo, sí. Exactamente. Y también por intermedio del marido de Pilar Ramírez, que es Wasserman, que es un hombre muy importante, un desarrollador inmobiliario que está en el Banco Nación, que fue compañero de colegio de Diego Kravetz. O sea que tiene varias terminales Diego Kravetz con el grupo de Milei. Como ustedes mencionaban, se viene seguramente el pase de Soledad Acuña a La Libertad Avanza, la esposa, la pareja de Diego Kravetz. Ahora, mirá lo que dice Florencia Arieto, justamente que ustedes la mencionaban, porque estas fugas se dan, otra vez, insisto, en el marco de una guerra de poder. Florencia Arieto hizo un tuit hace algunos días que después lo borró. Ah, mira. Vamos a ver primero lo que dice Florencia Arieto. Parece que hay un lío bárbaro en el Ministerio de Seguridad de la ciudad. Rajan al secretario de Seguridad porque parece que metió a un exonerado de la policía bonaerense como subcomisario en Policía de la Ciudad. El susodicho habría truchado la declaración jurada. ¡Qué quilombo! Esto lo escribió hace 10 días. Parece que es porque son fuentes a uno. Esto, claro, es lo que piensa el gobierno nacional, ¿no? O lo que pensaba el gobierno nacional. Pero después Kravetz aparece en el gobierno nacional y Florencia Arieto borra este tuit. Ahí alguien se lo recuerda. Se te borró este tuit. Bueno, digo, ¿cuál es la interna en este marco? Diego Kravetz, esto es lo que dicen en el macrismo, trajo un montón de policías exonerados de la provincia de Buenos Aires a conducir la policía de la ciudad. Esto es lo que dice el macrismo que sobrevive, el macrismo de Jorge Macri, ¿no? De Waldo Wolf, que era el jefe de Kravetz hasta la semana pasada. Era el jefe de Kravetz, pero estaba pintado, se dedicaba a la comunicación. Ahora, Waldo Wolf nombró a alguien de Patricia Bullrich como secretario de Seguridad. Te iba a preguntar. Que es medio extraño, no se termina de entender muy bien si esto es una tregua, porque no creo que Mauricio Macri esté contento con que le den la Secretaría de Seguridad a Patricia Bullrich. Sobre todo si va a ser candidata. Exactamente. Entonces, a mí lo que me dicen que este nuevo funcionario, que se llama Daglio de apellido, no tiene ninguna experiencia como para regular la situación que está pasando. Va a ser Waldo Wolf, en teoría en coordinación con Patricia Bullrich, el que va a tratar de resolver este problema. Ahí había un vínculo que se había roto durante la campaña del año pasado porque Waldo Wolf fue el primero del equipo más cercano de Bullrich que se fue con Larreta. En ese pase donde también entró Silvia Los Penato, creo, y alguna figurita más. Y fue como vocero de Larreta incluso en la campaña. Y ahí Bullrich a Waldo Wolf le hizo la cruz. No lo podían ni mencionar adelante. Ella se ponía como loca. Bueno, se ve que algún acercamiento hubo. El nivel de vínculos astillados en lo que fue el macrismo es impresionante. Es todos contra todos. O sea, Grindetti, enemigo de, incluso con Mauricio Macri, problemas. Patricia Bullrich, en su momento también peleas con Diego Kravetz. Ahora lo terminan recuperando y poniéndolo en la función. Pero ayer mira, ahí está cuando asume Diego Kravetz, Waldo Wolf, Jorge Macri. Y el jefe de la ciudad. Y el jefe, que también lo acaban de echar, al jefe de la policía, que era el comisario Oscar Antonio Pazzi. Se va con Diego Kravetz. Bueno, ahora que Diego Kravetz se va, dicen en el macrismo, él trajo a los policías exonerados. Trajo 34 policías de la provincia de Buenos Aires, no sé si todos exonerados, pero policías de la provincia de Buenos Aires, a comandar una fuerza que el macrismo había dicho es una fuerza nueva, una fuerza impoluta. Entre comillas. Sí, 26.000
agentes tiene hoy, pero conducidos, me imagino cómo debe haber repercutido esto en la fuerza, que una fuerza que es la nave insignia del macrismo, de repente la empiezan a conducir policías bonaerenses, ¿no? Y en ese marco se dan las fugas. Además, no te olvides, Diego, que hay una interna histórica entre los policías de la ciudad y bonaerenses y federales, porque cuando se arma la policía de la ciudad, todos los traspasos generaron muchísimo ruido interno. Sí. Muchísimo. Bueno, y termino con esto. Mirá lo que me decía ayer alguien del macrismo sobre por qué están pasando estas fugas, ¿no? Es una frase en off, de esta que nosotros muchas veces cosechamos con protagonistas, gente que sabe. Sí, claro. Las brigadas volvieron a manguear en los restaurantes, Ciudad de Buenos Aires. Te venden las fugas, te cobran las visitas, te cobran los ascensos. Me decía ayer esta persona ligada al macrismo, ¿cuánto sale un ascenso hoy en la policía de la Ciudad de Buenos Aires? Me dice, te cobran 3 sueldos por adelantado por un ascenso, ¿no? O sea, vos pagás por un ascenso. ¿Y una fuga? Bueno, ¿cuánto vale una fuga? Por eso digo, todas estas fugas que estamos hablando, 17 hechos de fuga, no son simplemente que los presos están haciendo boquetes en las paredes de repente. Aunque hay cuestiones edilicias que lo facilitan también, es cierto. Seguramente, y no le quito mérito a algunos presos que puedan... Aparte todos pagaríamos una fortuna para ir a ver nuestra abuela en Ezeiza, ¿no? Digo, me parece que está bien pago. Pero esto está cruzado por la guerra de poder, por el brazo armado, ¿no? Siempre se dice, bueno, Fero lo conoce muy bien, la policía no combate el delito, regula el delito. Claro. ¿No? Entonces lo que hace es regularlo. Mucho se cobra. Sí, claro. Bueno, ahora esto se fue de control, evidentemente, y esto es lo que están diciendo desde el macrismo sobre Diego Kravetz, que ahora es un hombre importantísimo del gobierno de Milei. Esto en el marco de la campaña que se viene va a empeorar. Difícilmente se calme esta situación en los próximos meses. No digo que lo que digan desde el macrismo hoy de la ciudad sea exactamente como fueron los hechos, pero es lo que están diciendo sobre Kravetz, que hoy tiene un poder muy grande, es el señor 8, es el número 2. Y en la práctica, así como decías, en el Ministerio de Seguridad, Wolf ponía la cara y Kravetz era el director operativo, pasa lo mismo en los servicios de inteligencia y en todas las áreas del Estado. El ministro es el jefe político y el número 2 es el jefe operativo siempre. Kravetz va a ser el jefe operativo de los servicios de inteligencia. Por eso. Porque Neifert, el titular, es alguien que no viene de ese mundo, que no tiene el conocimiento ni los contactos que sí puede mostrar el ex jefe de gabinete de Lanús. En las últimas horas apareció un video de Kravetz golpeando a una persona y apareció este otro video que mostramos nosotros. Esto también algunos lo atribuyen a la interna entre sectores del macrismo y la Libertad Avanza. Digo, que Bullrich aparezca acá como diciendo yo tengo que venir a poner orden. Y al mismo tiempo se lleve a Kravetz, que es el acusado por los laderos de Jorge Macri de ser el que generó el desorden. Bueno, te habla de una interna donde no se sabe bien quién es quién, pero se están... no es solo candidatura lo que se está discutiendo. No, una apostilla del tema video de Kravetz. Se sabía que ese video estaba dando vueltas, se sabía que había una interna entre Kravetz y Waldo Wolf. Casualmente el video, que es el video de Kravetz pegándole a un joven de 16 años que le había robado el celular al hijo de Kravetz, casualmente aparece cuando Kravetz se va del gobierno de la ciudad. Así es. Totalmente. Hay en la ciudad de Buenos Aires, entre alcaldías y comisarías, 2.300 presos, pero hay capacidad para 1.100. Así es. O sea que duplica... sí, ayer decíamos que capacidad. según la estadística de la Procuración Penitenciaria hay 400 presos de más, a cifras de octubre del año pasado, ¿no? Esto puede haber aumentado. 400 y pico de presos más dentro de las comisarías y cerca de 300 presos más en las alcaidías. Es decir, sobran... Sí, casi el doble. Por eso, si te venden las fugas, eso es lo que alguien me decía, esto es recaudación para la política. Obviamente, si vos ponés exonerados o policía de la provincia de Buenos Aires o lo que sea, hacer esos negocios. En plena campaña, digo, está absolutamente relacionada la campaña electoral que empieza con este tipo de comportamientos que la sociedad obviamente los mira desde afuera o se entera cuando se van un grupo de presos, pero muchas veces esos presos tienen el aval del mismo poder que debería así como controlarlo. muchas veces salen a robar con ese aval, también se escapan con el mismo aval. Agustina, upa. 76.420 ¿Qué pasó? pesos, la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Yo escuché este relato. Sí. Sí.
Hola. Bueno. Hablamos de ese Martín que es Martín Palermo. Metiéndole goles a River, una costumbre. Así es. Pasado. Sí. Madrid. Y que ayer estuvo celebrando en el balcón de la Rosada. Sí, bueno, porque ¿por qué traíamos esto, no? Recién decía la familia que se cargó Milei, un poco recordando esa frase, porque lo podemos leer como un gesto institucional, que Palermo estaba justamente por esas fechas en la Casa Rosada y que decidió salir al balcón y de repente saludar. Pero también en este momento en el que está la guerra abierta entre Macri y Milei, puede leerse mucho más a través de esa foto. Porque de hecho, estuve buscando, pues yo me acordaba que tenían una gran relación, inclusive después de su paso por Boca Juniors, estamos hablando de Palermo, el actual técnico de Olimpia, de Paraguay, que bueno, que se paseó, como estamos viendo en la foto, para los que están con la radio, en el balcón de la Casa Rosada. Pero bueno, veamos un poco cómo era el vínculo entre Macri y Milei. Si ustedes tienen ahí, hay un tape que está, el tape 5, un poco lo que decía Macri sobre Palermo y cómo se profesaban amor y amistad. Decime, Martín, ¿a vos te regalaron un arco? ¿Se acuerdan cuando a vos te regalaron un arco, no? El último partido en la Bombonera. ¿Y lo tenés ese arco? Lo tengo en un predio en La Plata, exhibido, ahí hay unas canchitas que van los chicos a jugar y bueno, un poco de la etapa gloriosa que hablábamos anteriormente. Mauricio era duro, no era un presidente fácil, sacarle premios, pero siempre priorizó los intereses del club y después siempre lo que proponía en los contratos de cada jugador siempre lo cumplió, así que por eso fue esa etapa tan gloriosa, como dijo él, siempre con equipos formados desde la estructura dirigencial, cuerpo técnico, jugadores, y se llegó a ganar muchísimas cosas. Y para mí también es un privilegio que él siempre dice que le hubiera gustado ser como yo o haber sido, y eso... ¿Te hubiera gustado? Yo cambié mi vida mano a mano con este señor. Este señor tiene una vida de película. El otro día cuando fuimos a Fox, al programa de Germán Pavlovsky, dijiste lo que yo le decía a Palermo, a Martín, lo que daría por tener tus piernas, por un ratito jugar como estás jugando vos. No sé si se iba a animar a pintar el flequillo, pero bueno. Bueno, a pesar de esta relación, ¿no? Y que directamente decía Macri que estaba dispuesto a cambiar el rol y de pasar a ser Palermo, lo que nunca logró es que Palermo tenga un rol político. Y lo intentó. Pero bueno, esta foto, le intentamos buscar alguna foto de Palermo en la Casa Rosada. La verdad que no se encuentra. Sí tienen un vínculo ya más cercano de amistad. Pero esta entrevista que estábamos viendo fue en noviembre de 2015, antes del balotaje que lo hizo presidente. Entonces eran solamente elogios. Ahora, después, él asume que había cierto ofrecimiento por parte del macrismo para que él tuviera un rol político, pero se diferencia. Entonces tampoco le dio la foto que sí consiguió Milei. Creo que es el tape 6, ¿puede ser? Mira, y cambiando el tema, y este es casi de política, acaba de ganar en Argentina Macri, fue presidente de Boca cuando tú estabas en Boca. ¿Cómo ves a Macri en la presidencia de Argentina? Bien, bueno, con Mauricio tengo una relación muy amistosa, ya desde cuando era presidente de Boca y hoy por hoy, bueno, con este gran desafío que tiene de llevar adelante un país, que seguramente no será nada fácil, pero ya lo ha hecho en Boca, lo ha hecho en la ciudad de Buenos Aires y bueno, ahora obviamente que es una mayor responsabilidad. Sé que es una persona de grandes desafíos, de querer lo mejor para nuestro país, pero tiene siempre esa consigna de armar grandes grupos de gente que se rodea y que lleva adelante estos desafíos y bueno, esperemos que pueda hacer en estos 4 años que va a tener por delante lo mejor para nuestro país. En ese grupo de gente que está armando, si te llamas en algún momento para cobrar de alguna forma, ¿dejarías el fútbol para meterte en la política? No, él sabe que lo mío es el fútbol, que siempre está ligado al fútbol y en este caso
siendo director técnico es mi deseo. La política no estoy muy interiorizado. La verdad que sí, en algún que otro momento me ha llamado para que lo acompañara, para que esté en algunos que otros eventos, pero realmente dedicarme de lleno a la política, ¿no? Que lo mío es el fútbol y ahí, más allá que se sufre mucho, es completamente diferente a lo de la política. Pero bueno, en algún punto sí se prestó para este guiño de Milei hacia las bases del PRO, en algún punto, o al, bueno, el sector Ceneice. También Palermo tuvo un rol importante en la campaña. Nosotros tenemos también una nota del Destape que lo recuerda, en la campaña de Boca, porque fue el candidato a director técnico de Boca, y ahí sí pedía abiertamente que votaran por Macri, y también tenemos ese video. Hola, quería mandar un saludo muy especial para Andrés y a Mauricio por el lanzamiento de la nueva fórmula, mandarle un fuerte abrazo y muchos éxitos. Bueno, hay que ver, ¿no? Cómo toma Macri este mensaje en este momento también. Está bien que es fin de año y suele ser algo que pasa desapercibido, pero es todo un mensaje también político. Y lo que sí, lo que estaba intentando Milei era atraer al hincha de Boca, no parece que fue eso lo que pasó. Tenemos también un video muy gracioso en redes sociales de la reacción que tuvo un hincha que llevaba una foto de Palermo en la billetera. Ahí muestra, ¿no? La foto. Sí, muestra la foto. De la época que usaba una larga cabellera rubia. En el tuit contaba que estaba a punto de tatuárselo y que ahora lo abandona, y tira la foto lo tira. a la parrilla. Recordemos que Martín Palermo es el autor de los 2 goles que en el 2000 le dio la Copa Intercontinental en la Boca, que tiene 3 campeonatos del mundo. Así es, sí. Yo ayer hablé de este tema con varios amigos y yo les decía esto: miren, la verdad, de los 5 goles que más grité en mi vida, 3 o 4 quizás los hizo Palermo. Sí. Puede asumir como gerente general de rematar casas de viejitos de Morgan, del banco más importante del mundo, y yo le voy a mandar una tarjeta de felicitación. Separo la obra del artista en este caso sin ningún problema, más allá de que no me guste verlo ahí en el balcón de la Casa Rosada. Nada, es una persona adulta. Un poco, es lo que decíamos, se prestó, no se prestaba con Macri, eso era lo que un poco queríamos mostrar. Eran elogios y bueno, jugaban al pádel también, creo que tenemos una foto, pero hasta ahí llegaba, y acá no, estuvo en el balcón, se sacó la foto, saludó a la nada, como suele ser creo que quizás tiene que ver con que como Riquelme también levantó el perfil y Palermo también siempre mostró ahí un antagonismo con Riquelme, él levanta el perfil de la misma forma. Che, bueno, 12 y 2 minutos, ya viene verdades afiladas, pero para cerrar el último viernes del año no podríamos haber pedido una noticia mejor. Fue un año muy duro. Fue un año muy difícil para todos, y terminarlo con la noticia de la aparición del nieto número 138, creo que es el mismo que nos estaba faltando a todos para llegar al 31 de la noche con una sonrisa en la cara. Una buena, ¿no? Una buena noticia. Ahora a partir de las 2 de la tarde va a haber conferencia de prensa allí en la Casa por la Identidad del Espacio Memoria, en la Exesma. Sí, es importante. Que después a las 5 va a haber un abrazo en el marco del vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, pero obviamente que la aparición del nieto número 138 le da a la medida de fuerza de esta tarde en la Exesma una fuerza importantísima. Y eso te iba a decir. Es esto un gesto que se haga en la Exesma. Generalmente lo que hace Abuelas de Plaza de Mayo cuando comunica este tipo de eventos, que a la aparición de un nieto, se hace en la casa principal que queda en la calle San José, allá en el barrio de Congreso. Esto es casi excepcional que se haga en la Exesma, y tiene que ver con esto que tiene que ver con apoyar la medida de fuerza que va a haber a partir de las 5 de la tarde. Así que a las 2 conferencias de prensa, a las 5 abrazo a la Exesma. Todo eso lo van a poder seguir obviamente en la continuidad del Destape. Me imagino que Adrián les va a dar detalles ahora en Verdades Afiladas. Después Carla en vivo va a tener la conferencia de prensa a la tarde, y finalmente en Palo y Zanahoria le darán el broche a la cobertura.
insisto, para mí no había mejor manera de terminar un año tan difícil. Estaba buscando justamente detalles de la historia Nos los vas a contar todos ahora en un par de minutos. En un ratito vamos a hablar, ya es fin de año, y viernes además, tratamos de salir un poquito de la agenda trepidante de la política argentina. Vamos a hablar de la quemazón de fin de año, que es algo que ocurre todos los años, pero con los condimentos de este año que pasó. Nuevo gobierno, motosierra, licuadora, las características... Todos los electrodomésticos. Exactamente, todos los electrodomésticos utilizados a lo largo del año. Vamos a hablar con una referencia en ese sentido y los detalles, por supuesto, del nuevo bonito recuperado, que es una muy buena forma de terminar el año también. Muy bien, gente, muchísimas gracias por hoy y por todo este año del pase. Agustina, Diego, John, Cande, Fero, Adrián, Fer y el resto del equipo. Estaba Ari hace un rato. No voy a ponerme a mencionar a todos porque me voy a olvidar de alguien seguro. Lo mismo para el maravilloso equipo de producción. Yo déjame mandarle un abrazo gigantesco a Daniel Gentili, al Tano. Un gran abrazo también para el Tano, por supuesto. Y el lunes a las 10 de la mañana, obviamente, ya en los últimos centímetros de este largo año, haciendo el pase nuevamente. Así que hasta entonces que tengan un excelente fin de semana y una muy buena tarde. Chau, chau. Chau, chau. La noticia